Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 11. Soldados de choque de descenso orbital. Soldado de choque de descenso orbital Cabo Abu Irayama Mode. Ciena, llanuras de Aldara. Tenemos sus coordenadas, aviones amigos en camino para brindar apoyo. La radio de Mamoud chirrió. Mamoud, vestido con la armadura M62 característica de los ODST, saltó sobre una gran pila de rocas con facilidad. Su armadura motorizada hizo que el salto de 5 pies sin esfuerzo. Acababa de designar una posición de artillería de la República para su destrucción inmediata. Mamoud subió corriendo por la cara delantera de una duna rocosa. Solo había sido un ODST durante 3 años después de alistarse en los Marines en 2551. La batalla más grande en la que había peleado había sido una operación contra los restos del Covenant. Mamoud comprobó su entorno en modo visre en busca de contactos que el rastreador de movimiento no hubiera detectado. Mantuvo su más 6 al hombro mientras subía la cima de la pendiente. El zumbido de las armas de plasma de la República y el estacato de los disparos resonaban a su alrededor y el estruendo de la batalla general reverberaba en el cañón poco profundo en el que se encontraba Mamoud. Mamoud escuchó múltiples estallidos no muy lejos de él, indicativos de un ataque con misiles. Objetivos neutralizados. Informó el controlador de radio F-99 Wombatu Caf. Gracias por la ayuda. Mamoud respondió. Mamoud había despegado desde el sabueso de guerra hacía solo 10 minutos, junto con casi todo el complemento de ODST de la flota, alrededor de 2000, para aislar a las fuerzas terrestres de la República de su retirada. Esta maniobra fue solo parcialmente exitosa, aproximadamente la mitad de las fuerzas de la República habían llegado a su lugar de aterrizaje, por lo que los ODST tuvieron la tarea de hacerse cargo de una situación precaria. Ambos tuvieron que presionar a las fuerzas rodeadas para evitar que escaparan y evitar que las otras unidades de la República entraran. El cerco se había establecido rápidamente en apenas unos minutos después de que las primeras cápsulas OIF tocaran tierra firme, respaldadas por la cantidad cada vez mayor de poder aéreo que llegaba. Mamoud y su escuadrón estaban en la segunda oleada de cápsulas que llegaron al suelo. Tenían la tarea de ampliar la distancia entre las fuerzas separadas de la República y fortificar sus posiciones. Los ODST no fueron desplegados con mucho equipo pesado, lo que significa que la República podría arrollarlos con tanques si contaran con el apoyo de AA. Las cápsulas habían sido objeto de intenso fuego de baterías antiaéreas enemigas, que fue lo que lo desvió de su rumbo, lo suficiente como para arrojarlo a 1 milla de distancia de la zona de aterrizaje de su pelotón. Afortunadamente había logrado localizarlos por radio, pero debido a su proximidad a las posiciones enemigas y a estar solo, decidió permanecer en contacto solo por menos de 1 minuto. Fue tiempo suficiente para que el joven de 26 años supiera dónde unirse a su escuadrón, y también suficiente para saber que tenía que abrirse camino a través de varias posiciones de la República. El enemigo estaba muy cerca. Los drones identificaron varias posiciones y las actualizaron en su tagmap a través de la red de batalla. Al acercarse a la cima de la cresta, bajó y se arrastró hasta la cima de la formación rocosa. Con su más 6 en mano, Mamoud alcanzó la cima de la cresta y confirmó sus sospechas. Un grupo de unos 20 soldados clon, con sus armaduras blancas picadas y manchadas de tierra, estaban excavando frenéticamente posiciones en la tierra mientras otros 4 llevaban un pesado cañón blaster a su posición y comenzaban a ensamblarlo. Mamoud maldijo y se agachó mientras encendía su radio y transmitía a su equipo. Charlie 1, este es Charlie 4. ¿Me estás leyendo, Gunby? Cambio. La radio chisporroteó durante un momento antes de que respondiera su sargento de artillería. Entendido, Mamoud, te tenemos. Estamos a medio clic de tu posición. ¿Cuál es tu estado? Cambio. Estoy a punto de estar hasta las rodillas en la mierda. Cambio. Respondió cuando vio a 4 de los soldados comenzar a subir la pendiente hacia él, sin darse cuenta de su presencia. Mamoud inició una revisión extremadamente rápida de sus armas. Tenía su más 6 en sus manos con sus 300 balas en 5 cargadores, más las 60 en su AR. Tenía 3 granadas, una pistola M6H en su pierna derecha, un cuchillo de combate de 10 pulgadas en el lado izquierdo de su peto y un lanzagranadas M319 en su espalda junto con un Pilum M57 para colmo. El Pilum no era tan poderoso como un SPNKR, pero era mucho más liviano. Era una práctica estándar para los escuadrones ODST entrar en combate cargados, una hazaña que se hacía fácil con su armadura M62.
Como ODST, no podías contar con que los refuerzos llegaran rápidamente, estabas solo. Mierda, está bien, llegaremos allí lo antes posible. Cambio y fuera. La radio se cortó cuando Mamoud rápidamente se armó de valor para la pelea. Aquí vamos. Murmuró para sí mismo mientras los contactos de su rastreador de movimiento se acercaban a 30 metros. El ODST salió de su escondite directamente delante de los soldados que escalaban con su rifle de asalto levantado. Los clones estaban claramente sorprendidos, deteniéndose durante medio segundo antes de intentar levantar sus carabinas blaster. El ODST miró fijamente a los soldados vestidos con armaduras blancas. Hola. Mamoud gritó, el humor ayudó a Mamoud a aliviar el estrés en el combate. El Masei soltó un fuerte y rápido entrecortado de fuego mientras los combatientes enemigos finalmente se lanzaban al suelo con sus armas apuntando a él. Sin embargo, con el elemento sorpresa, el ODST seguramente prevalecería. Los clones nunca podrían haber esperado actuar lo suficientemente rápido cuando el ODST los miró, enviando 16 rondas FMJ de 7,62 milímetros estrellándose contra ellos a más de 2 kilómetros por segundo. El más rápido de los clones solo recibió 2 impactos en la hombrera del hombro izquierdo, lo que lo hizo girar. Por suerte para él, su armadura había hecho su trabajo, su hombro solo estaba dislocado en lugar de quedar como un desastre sangriento. Sus otros 3 compatriotas no tuvieron tanta suerte. Tomaron las balas de frente y, como tales, fueron perforados con agujeros del tamaño de un puño en su armadura plastoide blanca mientras sus cuerpos inertes se estrellaban contra el suelo, muertos. Mamoud no perdió el tiempo en acabar con el primer clon mientras otro clon que estaba más lejos levantó su desintegrador y le envió una ráfaga de plasma. Los 3 rayos de plasma que el arma de la República le lanzó salieron altos y hacia la derecha, pero Mamoud, sin embargo, se alejó de los rayos. Ahora el elemento sorpresa había desaparecido hacía mucho. Los otros soldados, ahora conscientes de su presencia, comenzaron a devolver el fuego con docenas de rayos láser. 2 de ellos golpearon los poderosos escudos personales de su M62, trenándolos en una décima parte mientras se ponía nuevamente a cubierto. El chirrido de los rayos golpeando la cima de la cresta casi coincidió con el ritmo de su corazón mientras sacaba su lanzagranadas y se reubicaba en una nueva posición mientras cargaba una granada de alto explosivo. Mamoud no pudo evitar notar la desafortunada ubicación de las defensas de la República. La colocación de sus posiciones en la pendiente inversa de una cresta fue una decisión inteligente para cubrir la retirada de una línea del frente que se derrumbaba, pero la ausencia de defensas en sus flancos, que, para su crédito, probablemente debieron establecerse después de que Mamoud hubiera interrumpido su trabajo, significaba que podía atacarlos por los lados y atraparlos en una enfilada. Echó un rápido vistazo al enemigo y eligió su objetivo, una trinchera recientemente excavada con 3 clones todavía apuntando a su posición anterior y otro escaneando la cresta. Mamoud no perdió ni un segundo, apareció, usó las miras holográficas del lanzador junto con las de su HUD vinculadas al arma y disparó. El lanzagranadas de 40 milímetros emitió un golpe profundo, volando recto y certero para matar instantáneamente a los soldados en una exhibición espantosa. Eso todavía dejó a unos 18 soldados que le dispararon todos a la vez, obligándolo inmediatamente a volver a ponerse a cubierto en un juego letal del gato y el ratón que ni siquiera el ODST pudo ganar. Comenzó a lanzar sus granadas sobre la cima de la colina una a la vez hasta que solo tuvo una granada de fragmentación y una de plasma. Las granadas no estaban apuntadas, pero hicieron que los clones se mantuvieran a cubierto y le dieron tiempo a Mamoud para retirarse a una posición más abajo en la cresta para llamar a su escuadrón. Este es Charlie 4. Estoy muy comprometido, repitió muy no logró terminar lo que estaba diciendo. Lo que él intentaba evitar que sucediera, sucedió. 9 de los clones avanzaron, disparando a su paso. Habían avanzado y lo encontraron mucho más rápido de lo que esperaba. Múltiples rayos lo alcanzaron, obligándolo a retroceder mientras sus escudos caían al 70%. Maldita sea. Él maldijo. Su única opción era intentar llegar a cualquier refugio que pudiera encontrar y tratar de mantenerlos a raya. Podría lograrlo por un tiempo, pero seguirían acercándose y eventualmente lo abrumarían en su posición estática, o podría intentar llegar a la siguiente cresta más pequeña, a unos 50 metros detrás de él. La segunda opción se estaba volviendo cada vez más imposible a medida que más y más puntos rojos en su rastreador de movimiento comenzaron a acercarse a él. Mamoud asumió una posición de disparo y devolvió el fuego, atrapando al primer clon que escaló la cresta con una ráfaga en la cara y el cuello, enviando al clon volando hacia atrás en una lluvia sangrienta mientras los 3 siguientes disparaban contra él.
Mammoth se mantuvo firme y apretó el gatillo. Su Ma-6 rugió y una llama saltó del cañón. Las balas y el plasma ardiente volaron uno contra el otro cuando ambos dieron en el blanco casi instantáneamente. Dos clones más colapsaron mientras el ODST seguía disparando. Pero los clones también contraatacaron. Mammoth intentó cubrirse en su cobertura justo cuando sus escudos colapsaban. El lado derecho de su pecho de repente se calentó cuando fue golpeado con dos rayos láser consecutivos en su placa pectoral, haciéndolo girar mientras golpeaba la cubierta. Su arma recibió un disparo de sus manos mientras rodaba sobre su espalda. Los soldados restantes, con sus armaduras abolladas y desprendida por los golpes que no penetraron, se tambalearon por un segundo antes de inmediatamente girar sus armas hacia él. Uno de ellos corrió de cabeza hacia su posición. El ODST se puso de rodillas y comenzó a alcanzar su M6H, por mucho que le sirviera contra 5 clones. La mente de Mammoth daba vueltas mientras intentaba encontrar una salida, pero sabía que no podía. En ese momento, lo que sonaban como grietas del fin del mundo resonaron en el aire, y Mammoth casualmente estaba mirando en el lugar correcto para ver qué era. Los torsos y la parte superior del cuerpo de los 4 clones que los seguían se desintegraron en una nube de carne, sangre, huesos, armaduras blancas y partes de blaster. El trozo más grande era la parte superior del casco de un soldado, mientras que el resto de las pocas partes que quedaban estaban esparcidas por el suelo. El clon que cargaba hacia él, ahora a solo unos metros de distancia, se detuvo sorprendido, mientras Mammoth contemplaba el origen de la matanza. Era su escuadrón. Ahora estaban cruzando la cima de la cresta detrás de él, pero uno de sus compañeros de equipo estaba delante de ellos, ya en posición de disparo con un arma voluminosa. Mammoth no pudo evitar parpadear en estado de shock. Esa fue la primera vez en su carrera que vio un M936 SAU dispararse en combate. La M936 SAU formaba parte de la misma generación de armas que la Ma-6 y utilizaba propulsión electromagnética para disparar balas de metal a velocidades muy altas. Cuando esas balas se encuentran con carne y armadura, los resultados son devastadores. La picadora de carne ciertamente encaja. Pensó para sí mismo mientras se ponía de pie para enfrentar al último clon, quien salió del shock y levantó su arma. Mammoth golpeó al clon con un golpe que a un boxeador profesional le resultaría difícil imitar sin armadura. Sus habilidades aprendidas a través de la Escuela Básica de Artes Marciales Marinas y el curso avanzado cuerpo a cuerpo ODST, junto con su constitución física ligeramente aumentada, le permitieron realizar la acción. Los aumentos, en comparación con los procedimientos sobrehumanos y extremadamente invasivos de los Spartans, fueron minuciosos y en realidad fueron solo una serie de 3 inyecciones después del entrenamiento básico, acompañadas de una semana de estadía en una sala médica para asegurarse de que todo saliera bien. Se habían realizado aumentos desde principios del siglo XXIV y habían sentado las bases para el proyecto Orión y, finalmente, los Spartans. Los aumentos dieron a cada marín una mayor densidad muscular, huesos más sanos y fuertes, visión 20/15 y un aumento de 1 minuto en el tiempo de reacción. Además de eso, llevaba su armadura M62, lo que aumentó enormemente su fuerza. El clon voló al suelo, aturdido por el poder del golpe, pero rápidamente se puso de pie antes de que Mammoth pudiera apretar el gatillo para acabar con su vida. El clon saltó a una posición de combate y sacó una espada de su cinturón e inmediatamente dio un rápido corte al ODST. Sin embargo, Mammoth fue demasiado rápido y bloqueó el golpe con su brazo izquierdo, dando una patada con su pierna derecha con un giro de cadera, devolviendo al clon al suelo. Antes de que el clon pudiera levantarse y antes de que Mammoth pudiera terminar con su magnum, la cabeza del clon explotó con 3 disparos de los ODST que se acercaban. Seguro que encuentras una manera de llegar a los arroyos de mierda más profundos, ¿no? El líder ODST declaró de manera divertida mientras Mammoth iba a recoger su rifle de asalto. Era su sargento de artillería, Daniel Wallace, vestido con su armadura M62 con una calavera blanca pintada sobre la visera. Lo tenía bajo control y, además, lo tenía. Bromeó mientras el resto de los ODST, todos se desplegaron con coordinación experta y se instalaron en la cresta que Mammoth había visitado previamente. Después de que el médico del escuadrón le devolvió el hombro a su lugar, Mammoth y su escuadrón se separaron a lo largo de la cresta y asumieron una posición boca abajo. A estas alturas, la docena de clones estaban bien preparados y alertas ante el peligro. El sargento Wallace levantó la cabeza para ver sus posiciones antes de volver a disparar, habiendo recibido fuego inmediatamente. Cuento 10 de ellos esparcidos en trincheras y un arma pesada.
declaró Wallace mientras salía de su cobertura para lanzar una ráfaga rápida de su arma, un M6 con un lanzagranadas de 40 milímetros suspendido. Aunque era una configuración más compacta para un lanzagranadas que el M319 de Mammoth, su alcance era menor. En el lado izquierdo del M6 ya modificado de Wallace había una bayoneta de titanio montada entre el cañón y el lanzagranadas. La mayoría de los marines los llevaban, fueron útiles contra los grunts del Covenant, para desmoralizar a los cobardes enemigos cuando cargaban con bayoneta, generalmente rompiendo sus filas. Mammoth conocía a algunos ODST que juraban por ellos y que montaron el suyo en la primera oportunidad que tuvieron después de desmontar su SOEIF. Wallace se agachó y sacó un proyectil de granada incendiaria, cuya carga estaba compuesta de trietilaluminio junto con algunas otras sustancias químicas que escaparon a la memoria de Mammoth. Esos proyectiles en particular habían adquirido una reputación mortal por su desempeño en combate contra los insurrectos. Podían convertir a un granadero en un portador del infierno y hacían de la limpieza de casas una tarea fácil. Mammoth, gritó Wallace, arrojándole el proyectil. Eliminemos ese emplazamiento de armas. Mammoth cargó su lanzagranadas, alineó un tiro oblicuo y disparó. El proyectil incendiario trazó un arco en el aire y aterrizó sobre el emplazamiento de armas, envolviendo la posición de combate en llamas e incendiando a sus ocupantes. Los otros ODST dispararon ráfagas rápidas con sus armas. Además de sus rifles M6 estándar, también había un SMG M7-10 llevado por el tirador designado del escuadrón como secundario a su M100 Stanchion 2, y dos SAO M936. Wallace recurrió a uno de ST del escuadrón armado con un SPNKR. ¿Tiene algún dato de telemetría? El hombre asintió con una leve risa mientras equipaba su devastador lanzador y presionaba un par de botones en el costado del arma, que lo conectaba a la red de batalla local del UNSC. Los datos que registraron las posiciones del enemigo desde los cascos ODST y los sistemas VISR se cargaron en la red de batalla y se transmitieron a los sistemas de control de fuego del lanzador. El ODST levantó el arma y apuntó al aire. Mammoth sacudió la cabeza al saber lo que estaba a punto de suceder. Esto lo había visto antes. El cohete salió disparado del lanzador y, a unos 150 metros de altura, se partió con 7 golpes en 7 municiones inteligentes de 40 milímetros con aletas de maniobra accionadas por resorte, volando a menor velocidad. Rápidamente regresaron directamente a sus objetivos seleccionados y estallaron 7 explosiones casi simultáneas. «Avancen», gritó Wallace la orden acompañada de un solo movimiento. Todos los ODST saltaron y avanzaron cuesta abajo listos para acabar con cualquier cosa que se les opusiera. Solo quedaban un puñado de clones, que fueron rápidamente eliminados en una rápida tormenta de disparos precisos de proyectiles, sus pocos disparos de plasma disparados apresuradamente fueron evitados o completamente desviados del objetivo. Mientras los ODST avanzaban a través de las posiciones anteriores de los clones, 2 de los clones que fueron heridos por las municiones de racimo del SPNKR comenzaron a salir de su trinchera quemada. Su armadura estaba casi completamente chamuscada y a uno de ellos le faltaba el brazo izquierdo. Antes de que Mammoth pudiera captar la vista, Wallace casualmente les arrojó una granada incendiaria, asfixiándolos con un chorro de fuego al rojo vivo y quemándolos en menos de un segundo mientras sus armaduras se derretían instantáneamente y sus cuerpos se marchitaban antes de quedarse quietos y ardiendo como troncos en un incendio. Mammoth y los otros ODST siguieron adelante, imperturbables por el olor revelador de los filtros de sus cascos, trabajando horas extras para purgar el olor a carne quemada que rápidamente llenaba el aire. Los ODST subieron a la cima de la siguiente cresta para reorganizarse en una nueva posición y observaron la batalla en curso a una milla de distancia con la función de aumento incorporada en su casco. La cobertura aérea de la República era casi inexistente ahora. El destello distante de las poderosas armas de ambos bandos estalló y las siguientes explosiones se pudieron sentir en el suelo. El polvo que se levantaba de los vehículos en movimiento que corrían uno hacia el otro disparando sus armas con grietas devastadoras cubría el campo de batalla hasta donde alcanzaba la vista. Explosiones de proyectiles antiaéreos resonaron en el cielo como si alguien activara un interruptor de luz, los trazadores volaron como rayos láser por el aire. Las motas negras y los tenues contornos de los aviones del UNSC se dispararon sobre sus cabezas, atravesando las defensas aéreas de la República y atacando las posiciones de la República en fantásticas demostraciones de poder explosivo y cinético. «Se acerca el segundo escuadrón», dijo el tirador designado, con su puntal segundo listo. Mammoth había presenciado cómo un Stanchion 2 partía por la mitad a una élite desde 2 millas de distancia. Ese rifle no era fácil de convencer, ni siquiera en manos de un tirador mediocre.
Vio aparecer en sus sensores 12 amigos azules a su derecha a 50 metros de distancia. Al mirar en su dirección, Mammoth pudo ver las figuras negras cargadas con armas correr hacia ellos. Es muy amable de tu parte unirte a nosotros. Wallace llamó al líder del otro escuadrón, Edward Fitzgerald. Sí, tuvimos que lidiar con un paseador de pollos y un escuadrón de sus soldados de reconocimiento élite. Eran mejores que estos tipos, eso es seguro, pero nada que no pudiéramos manejar, reprendió el hombre mientras levantaba su arma, un asau con un cargador de doble tambor de 400 balas y cinturones de munición colgados sobre su armadura al estilo Pancho Villa. De repente, uno de los miembros del escuadrón de Mammoth, el tirador designado, gritó desde su posición boca abajo a 10 metros de distancia. Tenemos contactos. Al menos 2 pelotones de clones más blindados. Cuento 5 aerotanques ligeros, 3 AT-ST y 2 naves de transporte, que vienen desde el norte. El blindaje enemigo está a un clic de distancia. Naves de transporte a baja altitud, a 2 kilómetros de distancia y acercándose rápido. Mierda. ¿Todavía tenemos cobertura de drones o refuerzos en nuestra dirección? Preguntó Wallace mientras él y los ODST ocupaban rápidamente posiciones defensivas en la cima del pequeño barranco. Lo último que supe es que la 89ª División Blindada estaba enviando algunos de sus Scorpions y Cougars para unirse a nuestro batallón. Estarán aquí en 5 micrófonos. Hasta entonces, estaremos solos. Fitzgerald respondió mientras los otros ODST asentían al unísono. A Mammoth y los demás no les importó. De hecho, estaba ansioso por luchar en combates duros por una vez, especialmente después de crecer durante la Guerra Covenant y ver los heroicos sacrificios que los militares y militares habían hecho en defensa de la humanidad. Ahora él podría hacer lo mismo y sabía que los miembros de su escuadrón que no eran veteranos sentían lo mismo. ¿Los LAAT están dentro del alcance? ¿Permiso para sacarlos? Preguntó uno de ST equipado con M41 SPNKR. Su dedo enguantado pareció temblar sobre el gatillo del poderoso lanzacohetes. Dejemos que nuestros tiradores hagan los primeros disparos, y luego ustedes podrán sacar esos LAAT y pasar a los vehículos. Quiero que ustedes, los hombres con los Pilums y ustedes con el Spartan Láser, ocupen posiciones ocultas y golpeen sus blindados en tándem. Ordenó Wallace. Los ODST entraron en acción y asumieron sus posiciones en menos de 2 segundos. Mammoth encontró su refugio en una formación rocosa que ocultaba cuidadosamente su lanzacohetes en una posición preparada. Todo lo que tendría que hacer es ponerse de pie y soltarse. Mammoth contuvo la respiración antes de que un fuerte y profundo crujido llegara a sus oídos procedente de las posiciones de los tiradores. A poca distancia, a media milla de distancia, uno de los principales combatientes enemigos que trotaba junto con el resto de los soldados detrás de sus vehículos blindados se desintegró repentinamente desde el torso hacia arriba cuando un dardo de tungsteno que viajaba a casi Mach 50 lo atravesó, cortesía de un rifle Stanchion Gauss. Mientras los clones se lanzaban en busca de refugio que pudieran encontrar, otro recibió un impacto en la pierna izquierda, arrancándola limpiamente justo cuando un misil Hackammer avanzaba en una columna de fuego y se estrellaba contra la cabina de un LAAT antes de que pudiera evadirlo, aplastando del cielo en una bola de fuego. Todos los soldados de la República comenzaron a avanzar detrás de la cobertura de los AT-ST, que comenzaron a disparar con sus cañones gemelos, enviando una andanada de rayos de plasma supercalientes en la dirección general de los ODST, cuya posición aún no había sido identificada, en fuego de supresión. Las explosiones todavía cayeron demasiado cerca para que Mammoth se sintiera cómodo, ya que podía sentir los impactos resonar en su pecho. La lluvia de tierra hacía brotar una fuente del paisaje con cada ráfaga. Los blindados enemigos avanzan. Necesito un AC para ayer, maldita sea. Wallace gritó con irritación. Esa fue la señal de Mammoth. Él y los otros 3 ODST armados con Pilum surgieron y soltaron sus cohetes. Sus cohetes salieron disparados y sus objetivos. El aerotanque líder recibió un disparo en el frente, lo que provocó que cayera al suelo y volcara violentamente desde el misil de carga con forma de 50 milímetros. Los cohetes de Mammoth y otro OTS dieron en el blanco y desecharon 2 tanques más, sin embargo, el cuarto cohete en total apenas falló. Este aerotanque en particular tenía una tripulación muy hábil o muy afortunada. 3 cohetes M-19 más disparados desde Hackammers volaron por el aire, el otro LAAT no pudo esquivar los 3 en este ángulo y altitud. 2 de ellos impactaron, enviando la nave al suelo en un choque sin ceremonias. Mammoth rápidamente se echó al hombro su lanzador y trató de encontrar un objetivo que los otros ODST aún no habían marcado para su destrucción.
El fuego se estaba volviendo mucho más intenso a medida que el rugido de las armas de los ODST alcanzaba un punto álgido. Ya habían derribado a 15 clones, quienes respondieron disparando, alcanzando a 2 de los Terran, incluido Wallace. Mamoud miró a Wallace, que se había replegado para ponerse a cubierto con los escudos caídos y una marca de quemadura reciente en su armadura. Dejen de mirar y sigan disparando a esos malditos tanques. Wallace maldijo. Sin siquiera asentir, Mamoud obedeció la orden. Encontró un buen objetivo, apuntó su pilum en la articulación de la pierna de uno de los ATST y esperó los agonizantemente largos milisegundos hasta que el arma se fijó lo más tranquilamente posible a pesar del fuego que golpeaba el suelo a su alrededor. Nubes de tierra. Apretó el gatillo y soltó un cohete de 50 milímetros. Mamoud no tuvo tiempo de observar su trabajo mientras saltaba de la pared de fuego, pero el cohete voló recto y certero mientras el ATST con forma de pollo no podía hacer nada para evadirlo, su débil articulación de la rodilla estalló y la máquina se volcó con un fuerte estrépito y una nube de polvo. Los TX-130 restantes, ahora a unos 200 metros de distancia, abrieron fuego con sus torretas de rayos láser, que barrieron la posición de los ODST, quemando la tierra y obligándolos a volver a ponerse a cubierto. Tenemos que movernos. Segundo escuadrón. Proporcionen fuego de cobertura para que el escuadrón 1 se reubique. Wallace rugió cuando Lance, el ODST con un Spartan láser, logró disparar un rayo. Quemó un agujero limpio a través de la armadura del lado izquierdo de uno de los ATST antes de que una ráfaga de fuego blaster lo derribara. La armadura en su pecho chisporroteó mientras gritaba de dolor. 2 ODST corrieron en su ayuda, le administraron bioespuma al hombre y lo levantaron con un gemido proveniente del hombre. Se agarró el costado cuando volvió en sí y alejó a los hombres antes de volver a su posición y recuperar su ar. Bastardo testarudo. Pensó Mamoud. Lance volvió a su posición después de que un médico se acercara y le inyectara algo para aliviar el dolor. Lance tuvo suerte de que no le hubieran quemado un agujero en el pecho. Su armadura había absorbido la mayor parte del calor y, en el peor de los casos, sufrió una quemadura de 3er grado. A medida que las explosiones se acercaban, Mamoud se tragó el miedo mientras los miembros de su equipo salían de su escondite y disparaban a medida que avanzaban. Mamoud empujó sus piernas lo más rápido que pudo y corrió desde su última posición mientras los rayos láser volaban a su alrededor y golpeaban sus escudos, trenándolos mientras disparaba en movimiento, logrando un golpe de refilón a un clon a 60 yardas de distancia en el casco. Uno de sus compañeros de escuadrón se giró debido a 3 impactos directos de su arma antes de ponerse a cubierto. Mamoud cayó al suelo con una vulgaridad escapándose de su boca mientras sus escudos fallaban. El segundo escuadrón mantuvo una tormenta de fuego para mantener a los clones que avanzaban enfrentados, enviando otro tanque de combate a su perdición antes de que una doble explosión de uno de los ATST azotara su posición. Mamoud se encogió al ver los signos vitales de uno de ATST armado con SPNKR parpadear en su HUD. Rápidamente descartó la muerte de su mente y disparó un poco, eliminando 2 clones mientras el ATST infractor recibía rápidamente una muerte rápida mediante un misil de 102 milímetros. Los ODST mantuvieron el alto ritmo de fuego y los soldados clon solo se vieron obligados a devolverlo de la misma manera. Las fuerzas de la República estaban haciendo un avance disputado pero constante detrás del apoyo de los ATST y TX-130 restantes, aunque 10 clones más fueron rápidamente abatidos mientras un tirador eliminaba a otro clon que preparaba un arma pesada antes de que el plasma lo obligara a regresar y cubrirse. Los tiradores junto a Mamoud enviaron un trío de balas hipersónicas de tungsteno a través de un enemigo a apenas 40 metros de distancia antes de que los clones más cercanos a su camarada caído enviaran una ráfaga de fuego blaster al hombre antes de que pudiera ponerse a cubierto. Los escudos del hombre estaban sobrecargados y su armadura quedó abrumada con no menos de 12 impactos directos. El ODST cayó muerto junto a Mamoud. Mamoud abrió fuego, su MA-6 escupió llamas y disparó balas hipersónicas a cambio, derribando a uno de los agresores mientras el otro se ponía a cubierto solo para ser derribado rápidamente por el SAU del escuadrón. La lucha entre los dos bandos fue feroz, y aunque los ODST habían destruido más de la mitad de las fuerzas de la República, rápidamente fueron invadidos cuando 2 ODST más murieron. Los ODST se aseguraron de hacer que la República pagara un alto precio por cada metro avanzado. El último aerotanque fue eliminado por el escuadrón de Mamoud. 2 clones irrumpieron en la posición de Mamoud, disparando sus blasters desde la cadera. Los escudos de carga de Mamoud estaban sobrecargados con solo 4 rayos láser, otro rayo lo alcanzó en el hombro izquierdo mientras buscaba refugio de la ráfaga de rayos.
El corazón de Mammoth latía, lo que hacía que las yemas de sus dedos palpitaran. No tuvo tiempo de apuntar correctamente. Puso el selector en automático y soltó un chorro de fuego con un grito frenético justo cuando los clones se acercaban a 10 metros. El más 6 los arruinó. Su armadura se arrugó y fragmentó, nubes de sangre brotaron de su carne y ambos cayeron al suelo. Córtalo, Marín. Wallace rugió mientras recargaba rápidamente, señalando a los escuadrones. Todos los ODST avanzaron como uno solo a través de la lluvia de fuego cuando el último ATST fue destruido por un misil Hackamer. Esa es la manera el Trooper. El bastardo loco es un auténtico el Jumper. Mammoth sonrió mientras entraba y salía del fuego, sin siquiera reducir la velocidad para disparar su propia arma, simplemente haciéndolo mientras huía mientras los demás hacían lo mismo. El contraataque de los soldados de élite superados en número tomó completamente por sorpresa a los clones, ahora sin vehículos, cuando se dieron cuenta de que solo 15 combatientes fuertemente armados y blindados los estaban haciendo retroceder. Saltando detrás de los restos en llamas de un TX-130 mientras sus escudos colapsaban nuevamente, Mammoth disparó a otro desafortunado clon con una explosión en el abdomen. El artillero SAU de su escuadrón y otro fusilero se unieron a él, el SAU escupió una ráfaga de casquillos de bala cuando el fogonazo saltó de su cañón. Los tres mantuvieron el fuego con balas de un +6, una ráfaga de balas del SAU y granadas de 40 milímetros del lanzagranadas de Mammoth mientras ellos y los otros ODST que ahora estaban en nuevas posiciones hacían retroceder a los clones. Esos cabrones se están retirando. Un ODST que sonaba demacrado exclamó. Habiendo cargado su segundo cargador, Mammoth asomó su cabeza con casco por encima del casco del tanque de combate de la República para ver algo que lo tomó por sorpresa. Los clones que estaban detrás de su propia cobertura estaban levantando sus rifles blaster en el aire sobre sus cabezas y sosteniéndolos con sus manos en el cañón y la culata del rifle, lentamente levantándose completamente derechos desde sus posiciones. Mierda, se están rindiendo. Otro ODST exclamó cuando Wallace salió de su cobertura con su rifle apuntando directamente a la cabeza del clon más cercano a unos 20 metros de distancia. Todos los otros ODST reconocieron e hicieron lo mismo, excepto los tiradores que se mantuvieron más alejados. Nos rendimos. El clon líder anunció mientras los ODST se acercaban. Mammoth supuso que era un sargento, por el cama y la hombrera agregadas a su armadura con rayas amarillas en el costado, aunque no estaba seguro. Esas eran marcas estándar para algunas de las unidades en esta batalla. Dile a tus hombres que dejen caer todas sus armas y granadas y que se quiten los cascos. Tíralos al suelo y ponte las manos en la cabeza. Ordenó Wallace. Mammoth rápidamente adivinó que Gunmi no quería que hablaran entre sí a través de comunicaciones privadas. El clon echó un vistazo a sus compatriotas, entre 20 y 30 ahora, algunos con heridas graves, y asintió. Ya lo escuchaste. El soldado suspiró indignado. Sus hombres obedecieron, arrojaron sus armas y cascos al suelo y se unieron a su líder con las manos en la cabeza. Mammoth y los demás contemplaron la extraña visión de hombres con exactamente el mismo rostro. Desagradable. Mammoth sacudió la cabeza mientras los demás mofaban de acuerdo. Los ahora antiguos oponentes se miraron fijamente. Mammoth pensó que debía haber sido extraño para los clones mirar fijamente a los ODST y encontrarse con la mirada helada de un visor polarizado. Mammoth y los otros ODST no pudieron evitar sentir orgullo y satisfacción cuando llegó la victoria. Ustedes, los clones, no son tan duros de cerca. Dijo un hombre. Córtalo, Marín. Espetó Wallace, lanzando una mirada sucia hacia atrás mientras el ODST obedecía. Los ODST formaron a los clones en una línea justo como su supuesto respaldo, un convoy exiguo pero no obstante inspirador compuesto por un MBT Escorpión del ejército y dos Cougar con escuadrones embarcados de soldados de infantería del ejército llegaron retumbando sobre la cresta para unirse a ellos. El suelo pareció sacudirse del tanque cuando sus orugas aplastaron el suelo debajo de él. Su cañón principal apuntaba directamente a los clones. El acto fue totalmente innecesario pero se sumó al factor de intimidación de la fuerza relativamente pequeña del UNSC. Funcionó, todos los clones miraron con cautela la máquina de guerra mientras los soldados del ejército del UNSC desmontaron y se unieron a ellos. Creo que ya tenemos esto controlado. Wallace dijo sarcásticamente, saludando brevemente a un teniente. Los recién llegados se rieron entre dientes. El teniente colgó su ejemplar más antiguo MA-5C sobre la placa del hombro de su armadura de color canela, marcada con una quemadura de blaster del tamaño de una toronja en la placa del pecho. La fiesta aún no ha terminado, el Jumpers.
Se rió entre dientes cuando una bandada de gavilanes pasó rugiendo por encima de su cabeza. Tenemos muchos prisioneros para procesar. Lo último que escuché es que la mayor parte de sus tropas se estaban rindiendo, bueno, lo que queda de todos modos. Todos los ODST dejaron escapar un suspiro de alivio antes de dejar escapar un poco de júbilo. Está muy lejos de lo que era hace unas décadas, ¿eh? El teniente se rió entre dientes cuando el veterano Wayace se volvió hacia los ODST reunidos. Sigamos adelante con estos prisioneros de guerra. Esto aún no ha terminado. Esperemos que la flota termine de patearles el trasero en órbita. Base de despliegue estratégico 5. Vos y el Terrano estaban enfrascados en una lucha para colocar al otro en una posición en la que pudieran terminar la pelea con un golpe rápido. Vos se estaba cansando mucho, y el Terrano no se quedaban atrás en términos de fatiga. Sus golpes y cortes con su vibrocuchilla se estaban volviendo cada vez más lentos. El Terrano agarró a Vos y lo inmovilizó contra la pared, levantando su cuchillo. Vos apartó al hombre de una patada y retrocedió para obtener un pequeño respiro. Respiraba con dificultad y el sudor le corría por la frente a pesar de la regulación del calor de su armadura. Su pierna había dejado de sangrar porque su armadura aplicó automáticamente un torniquete interno. La adrenalina era lo único que le impedía desmayarse por el dolor. El Terrano golpeó su peto. Vamos, bastardo. Ven a mí. Vos gruñó y corrió hacia el ODST, que había extendido su cuchillo como si fuera una lanza. Vos lo bloqueó con su hombro y derribó al hombre al suelo. Intentó en vano sujetar el brazo del Terrano antes de poder apuñalarlo. El ODST bajó el cuchillo y apuñaló a Vos en su pierna lesionada. ¡Arug! Gritó Vos. Vos apuñaló al Terran en el hombro entre las placas de su armadura. ¡Hijo de puta! El Terrano, maldijeron. Enfurecido, el Terrano volteó a Vos y lo golpeó una y otra vez con su brazo ileso. Los ojos de Vos comenzaron a desdibujarse debido a su propia sangre que oscurecía su visión. Atacó en vano con su vibrocuchilla montada en la muñeca, y el Terran evitó lentamente los ataques del aturdido hombre. Vos vio la figura borrosa del Terrano levantando su cuchillo para asestar un golpe mortal. Vos cerró los ojos y aceptó su destino. De repente, Vos escuchó el sonido inconfundible de un desintegrador disparando. Abrió los ojos para ver a los Terran todavía cerniéndose sobre él con una mirada de pura ira cementada en su rostro. El ODST que antes estaba vivo pronto se desplomó sobre la placa del piso, y el vapor salió de los agujeros que fueron quemados a un lado de su cabeza. Cuando recuperó el sentido, Vos pudo escuchar las voces demasiado familiares de sus compañeros clones. Súbete a ellos, rápido. Sus signos vitales se están desvaneciendo. Una figura imponente se paró encima de Vos y le tendió la mano. Vos agarró la muñeca del hombre y se levantó. Vos aclaró su visión frotándose los ojos y parpadeando, mirando al clon con armadura roja de fase 1 que le había salvado la vida. Capitán Arcalpa, 77 a su servicio, pero puede llamarme Fiado. Dijo antes de mirar hacia abajo. Haré que uno de mis hombres te atienda la pierna. Le indicó a uno de los otros clones que se acercara, quien rápidamente comenzó a atender a Vos. Gracias por la ayuda. Realmente salvaste mi ship. Fordo asintió. Haré que mis hombres saquen a tu escuadrón en camillas. ¿Puedes caminar? Con algo de bata y algo para calmar el dolor. Mi adrenalina está desapareciendo. Fordo asintió de nuevo y llamó a uno de sus soldados. Dale algo de bata y una inyección de estimulación. ¿Informe de estado? Preguntó el jefe como una ocurrencia tardía. Nos retiramos. El mando ha dado la señal de retirada. Vos no dijo nada y hizo una leve mueca mientras lo colocaban en una camilla. Todo eso, para nada. Él pensó. Capítulo 12. El cristal es siempre más verde. Superuller clase Black Cat, UNSC Sturmgewehr. Navegando silenciosamente a través de la oscuridad del espacio, una silueta elegante y negra reflejaba las imágenes de las estrellas. Un ojo agudo podría haber visto de cerca una capa brillante flotando en el abismo, pero esta astuta nave era casi invisible para los conjuntos de sensores más avanzados. Cada superficie del casco del UNSC Sturmgewehr estaba cubierta con paneles fotorreactivos, haciéndolo efectivamente invisible a simple vista. Estos paneles estaban integrados con un revestimiento ablativo sigiloso, lo que los hacía efectivamente invisibles para cualquier tipo de instrumento de escaneo o conjunto de sensores. Por muy impresionante que fuera toda esa tecnología, solo sirvió para mejorar el perfil ya casi invisible de la nave furtiva de aproximadamente 150 metros de largo. En las vastas extensiones del espacio, un perfil pequeño era una característica sigilosa en sí misma.
La Sturmgewehr había llegado al sistema incluso antes de que estallara la batalla, mientras la ONI buscaba reunir toda la información que pudiera, particularmente sobre las capacidades de la flota de la República y la doctrina de batalla. Ni siquiera la flota del UNSC ni el propio almirante White tenían idea de que la nave estaba presente. La pequeña nave siguió silenciosamente a ambas flotas y observó cómo se destrozaban entre sí, los sistemas de sigilo los ocultaban por completo incluso de los buques de guerra del UNSC. Ser obligado a observar cómo las fuerzas del UNSC luchaban sin ellos no era algo que a la tripulación de 40 personas le agradara, pero el hecho era que debido al apresurado despliegue de la Sturmgewehr desde el sistema Procyon, el Prowler solo tuvo tiempo de cargar un armamento relativamente pequeño, 4 minas nucleares Hornet. La tripulación sabía, sin embargo, que un merodeador no estaba destinado a ser usado como un luchador, solo tenía una docena de láseres de pulso y su carga de minas para luchar contra cualquier atacante, pero su escaso armamento no significaba que fuera totalmente inútil en combate. En la holopantalla tridimensional del estrecho centro de información de combate, débilmente iluminada por el espeluznante brillo de las pantallas tácticas, el capitán Val Enrico observó desde su asiento cómo los iconos que representaban a las naves restantes de la flota del UNSC y de la Armada de la República intentaban finalmente acabar unos con otros. Naves del UNSC averiadas o destrozadas cubrían el sistema y la órbita de Ciena era ahora un cementerio. Las tripulaciones supervivientes intentaban, a veces en vano, volver a poner sus enormes buques de guerra en condiciones viables o abandonaban el barco en cápsulas de vida que parecían entrar en la atmósfera de Ciena en ondas como estrellas fugaces. Si bien fue malo para el UNSC, fue muchas veces peor para la República. Buques de guerra enteros de kilómetros de largo, alguna vez orgullosos buques temidos por sus enemigos, ahora eran cáscaras destrozadas de sí mismos. Era común ver proyectiles carbonizados y picados apenas reconocibles que flotaban bajo su propio impulso. Debido a la naturaleza de las balas MAC, a las naves de la República que tuvieron la mala suerte de ser atacadas sin sus escudos se les destruyeron secciones enteras del casco. La pura fuerza cinética detrás de una bala MAC destruyó todo lo que intentó oponerse a ella. Rico se estremeció mentalmente ante la idea de estar en una nave tan desafortunada, pero no sintió ningún remordimiento por los humanos de la República y sus aliados alienígenas. Al abrir otra pantalla con un movimiento de su mano, los ojos de Rico se encontraron con la imagen de las naves restantes de la flota del almirante White lideradas por el sabueso de guerra intentando atrapar la última de las naves de la República en el pozo de gravedad de Ciena con un quemado orbital a alta velocidad de su flota principal de 17 barcos. Los 2 portaaviones restantes en pleno funcionamiento acababan de llegar desde detrás de la seguridad de la luna más grande de Ciena. El grupo de batalla de la República que se había separado del grupo principal estaba a solo 5 minutos de conectarse con la flota en órbita. De las últimas 70 naves de la República en funcionamiento, 2 Imperator, 2 Venator y 3 Victor y 2 habían comenzado a alejarse de la fuerza principal, pero no fuera de peligro. Lo que preocupaba al capitán Rico, y sin duda al almirante White, era que ese destacamento en particular se estaba acercando a una posición orbital sobre el asentamiento colonial más grande del planeta, la ciudad protegida por el fuerte Longston. Al parecer, el fuerte Longston ya había recibido una paliza increíble, la batería principal del MAC había sido desactivada por un bombardeo anterior. Si ese destacamento alcanzara una posición de disparo orbital, todas las fuerzas en tierra estarían a merced de la flota de la República. Más importante aún, la población civil estaría en peligro. Sin embargo, parecía que el almirante White aún sería capaz de reagruparse a tiempo para atrapar al resto de la flota de la República entre los portaaviones y el resto de su fuerza. Por más críticas que fueran las batallas, tanto en el espacio como en tierra, había una tarea más aburrida, pero importante, para el capitán Val Enrico y su tripulación. La nave insignia de la República, que se había detenido por completo en uno de los puntos de la Grange de la luna más pequeña de Ciena, ahora estaba completamente bajo el control de Cortana y Sierra 117 se acercaba a su objetivo. Oni estaría muy contenta con su actuación, pero especialmente con la de ella. Rico había visto a los Spartans en acción antes, incluso en las operaciones óptimas del escuadrón en las que eran realmente aterradores de contemplar. Pero ver al propio jefe maestro abordar una nave capital enemiga y eliminarla sin ayuda de nadie, no, aplastando, toda la oposición que enfrentó fue sobrecogedor. Balan fue durante mucho tiempo comandante del hipersensible Prowler Corps y entró en servicio a la edad de 18 años en 2523, solo 2 años antes del fatídico encuentro de la humanidad.
Había sido testigo de cómo flotas del UNSC con el poder de partir a Luna por la mitad fueron casi destruidas incluso cuando derrotaron a flotas Covenant superadas en número en los desastrosos primeros años del conflicto. Había servido junto al propio almirante Cole durante sus fatídicas batallas en Arvestis y Serpentis, la cristalización de la mitad de las colonias exteriores, la implementación del protocolo Cole, la fatídica decisión del almirante White de implementar la doctrina White y sus efectos, la caída de Arcadia, la evacuación masiva de civiles de las últimas colonias exteriores por parte del almirante Whitcomb, la guerra de guerrillas interestelar contra el Covenant bajo el mando del almirante White, las batallas de Midward, media docena de batallas en las colonias interiores, las batallas de Rich junto al almirante Stanford, la segunda y la tercera batalla del sistema solar y la Tierra, y la batalla del Arca. La cantidad de muertes y mundos enteros destruidos que había visto era asombrosa. Pero la razón por la que se negó a retirarse a la edad de 56 años, ni siquiera cerca de la mediana edad para los humanos del siglo XXVI, fue la motivación de ver la absoluta terquedad de la humanidad para dejar de luchar y, finalmente, cambiar el rumbo de la guerra contra una tecnología tecnológicamente más avanzada. Esto también lo inspiró a seguir luchando, junto con toda su raza. Aún más inspiradora fue la rápida reconstrucción del UEG y del UNSC. La humanidad se estaba volviendo incluso más poderosa de lo que había sido antes de la guerra, hasta el punto en el que se encuentran los terranos ahora. Solo podía imaginar lo que esta victoria ahora casi oficial haría para destruir la percepción y la visión del poder de la otra galaxia. En su mente solo podía sonreír ante la imagen de los civiles de Coruscant y cuando se enteraron de la derrota desigual de la poderosa armada de la República a manos de un oponente primitivo y pequeño superado en número 4-1. Se volvió hacia su oficial de sensores sentado en su consola, cuyos inmóviles ojos marrones estaban fijos en las lecturas que tenía delante. ¿Cuál es el estado de Sierra, 117? Preguntó. Está subiendo por el turboascensor hasta el puente hacia su objetivo, señor. Ella respondió con poca emoción. Asintiendo con aprobación, Valen se volvió hacia el timonel en su puesto. Establezca un rumbo hacia el buque insignia de la República. Es probable que el almirante intente escapar a través de una cápsula salvavidas con capacidad FTL y es posible que necesitemos interceptarlo, además el jefe podría necesitar ser extraído. Informe al almirante White de nuestra presencia y nuestra prestación de ayuda a Sierra-117. Sabueso de guerra del UNSC. El MAG número 4 está dañado y será necesario reemplazarlo. Los emisores del proyector de energía 1 están sobrecalentados y requieren mantenimiento limitado, pero no se recomienda continuar con su funcionamiento. Perdimos las torretas de los cañones de partículas número 5, 6 y 17 y el soporte del 23 está quemado y los suministros de misiles están al 53% y la capacidad del CIUS está al 70% con 400 torretas destruidas. MacArthur enumeró mientras el almirante White asentía. El sabueso de guerra y las otras 16 naves dignas de batalla estaban persiguiendo al destacamento de la flota de la República que había logrado retirarse al otro lado del planeta después de que el almirante White se enfrentara a ellos. Acompañando al sabueso de guerra estaban 3 cruceros pesados Warlock y 5 Marathon, 4 destructores y la última fragata funcional, el Maelstrom. Esperaba poder atraparlos en una trampa de 3 lados con su flota y el grupo de batalla del supercarguero Punic que todavía estaba a unas horas de distancia. Disparando otro largo encendido de sus motores, las naves se orientaron a una órbita más alta mientras la patrulla aérea de combate restante de Fastines y Longsworth tomaba posición frente a la flota para despejar a los cazas estelares restantes de la República que estaban tratando de hacer un último intento de atacar las naves del UNSC. Slayer 1 y los Fastines principales están atacando a los elementos principales de las naves de ataque de la República. MacArthur informó con poca emoción. Alcance de 20.000 kilómetros y acercándose. Fastines y Longsworth están completamente activados. El capitán Aitun y el almirante White observaron las pantallas holográficas que mostraban los iconos de los ágiles cazas Fastine y espadas largas del UNSC FS-837 de varios modelos atacando a los cazas de la República con salvas de misiles de largo alcance hasta que se acercaron. Los enojados iconos rojos de los cazas enemigos ARC-170 y V-Wing desaparecieron de la pantalla en rápida sucesión en una coincidencia muy desigual hasta que el alcance cayó y las dos fuerzas comenzaron la intrincada danza de luchar a corta distancia en gravedad cero.
Los fastines se giraron sobre su eje para aplastar a los cazas estelares enemigos del cielo con ráfagas de fuego doble de 50 milímetros y misiles de corto alcance mientras esquivaban el plasma enemigo con quemaduras rápidas y correcciones repentinas de rumbo mientras la República finalmente lograban matar a varios pilotos Terran que tuvieron la mala suerte de ser alcanzados. El fuego combinado de los blasters V-Wings más ligeros o las armas más potentes de los ARC-170 fueron los principales culpables, y algún que otro misil de conmoción logró matar a pesar de las contramedidas de los Terran. Los Longswords, más lentos pero no desgarbados, se lanzaron sobre el campo de batalla a toda velocidad con sus devastadores cañones giratorios de 110 milímetros y sus cañones helicoidales de 50 milímetros destellando mientras sus bastidores de misiles soltaban docenas de micromisiles desde cápsulas de misiles que reemplazaron su armamento para matar barcos, destruyendo por completo a docenas de cazas de la República capturados. A su vista. Señor, 40 contactos han atravesado la pantalla del caza y están en camino de atacar a la flota. A 14.000 kilómetros de distancia. Anunció MacArthur. Asegúrate de que nuestra defensa de puntos todavía esté lista. Ordenó el almirante White mientras caminaba por el puente entre la tripulación que trabajaba rápidamente en sus puestos cumpliendo sus órdenes. Los sistemas de armas cercanas de varios calibres y tipos aparentemente cobraron vida en todas las naves y se giraron para enfrentar a sus objetivos, listos para destruir los contactos registrados en sus computadoras de orientación que estaban respaldadas por la IA en cada nave con soluciones de orientación de respaldo. Las monturas más pequeñas y menos visibles de las docenas de láseres de pulso en cada nave también seguían a sus objetivos. Los 40 luchadores de la República, todos ellos 170, se acercaron rápidamente a las naves del UNSC y lanzaron todos sus torpedos de protones. Municiones rojas ardientes cubiertas de energía que servían mientras su propulsión masticaban la distancia entre la flota y se dirigían a sus objetivos. Vampire. Vampire. 240 misiles en camino. Las defensas están activas en toda la flota. Un alférez gritó. Láseres de pulso activados. MacArthur informó mientras se aceleraba la velocidad a la que su código fluía por su cuerpo. Solo le tomó un momento a la IA realizar los cálculos necesarios para interceptar en caso de que fallaran las computadoras de defensa puntual. Invisibles al ojo humano, cientos de pulsos de energía a nivel de megavatios comenzaron a destruir los misiles mientras sus marcos se derretían por los pulsos de energía. Los torpedos de protones no lograron acercarse ni siquiera a la marca de los 1000 kilómetros, ya que todos explotaron inofensivamente en rápida sucesión. El almirante White asintió con satisfacción mientras el último de los misiles desaparecía de la pantalla. Los cazas enemigos siguieron avanzando y comenzaron a atacar las naves más alejadas de la flota del UNSC, el destructor Archangel y el Maratón de Angelo. Ambas naves atacaron rápidamente a los 170 con sus láseres de pulso, aunque como los cazas estaban protegidos, se necesitaron pulsos concentrados de múltiples torretas para destruirlos. 9 de los atacantes explotaron por el fuego invisible mientras los otros atacantes se acercaban a 10.000 kilómetros y soltaron otra andanada de misiles, que fueron rápidamente eliminados por láseres de pulso cuando Zeus de 50 milímetros se abrió con una lluvia de fuego preciso. Los pilotos de la República lanzaron sus naves a maniobras salvajes en un intento de evadir, pero solo 3 cazas lograron pasar la marca de los 5.000 kilómetros antes de que ellos también fueran abiertos por el fuego de los cañones helicoidales. El almirante sonrió en silencio antes de dirigirse al operador del sensor. ¿Es hora de apuntar? 2 minutos, señor, tenemos un bloqueo y la Fuerza Aérea está disparando algunos de sus misiles balísticos intercontinentales 11B1. Respondió. La pantalla holográfica que dominaba el centro del puente se transformó para mostrar el icono de un crucero Victory 2 que se había acercado demasiado a la base de misiles de la Fuerza Aérea en el planeta. Media docena de misiles nucleares atravesaron sus escudos debilitados, prendiéndolos en llamas con fuego eléctrico mientras una cuarta parte de la masa del barco enemigo era destruida, matando la misión al barco enemigo. Una pequeña sonrisa escapó de los labios de White cuando el avatar de MacArthur se volvió hacia él. Señor, incluso en nuestro estado debilitado todavía podemos lograr la victoria contra la fuerza enemiga. Aunque la política de guerra actual del UNSC todavía refleja la guerra Covenant, ¿desearía darle a la flota de la República una solicitud oficial para su rendición? A mi juicio, esta victoria podría evitar más guerras, ya que el Senado de la República, incluso en su estado claramente corrupto, pedirá un alto el fuego y abrirá negociaciones con la UEG después de esta victoria desequilibrada, según mis cálculos. Gregory se volvió hacia la IA con una ceja levantada.
MacArthur, según tus cálculos, seguramente deberías conocer mi opinión sobre el tema. Antes de que la IA pudiera responder, el capitán Aitun, viejo amigo del almirante Gregory White, caminó hacia el lado del almirante. Almirante, casi lo conozco mejor que a su propia familia. Después de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos pasado juntos y todo lo que hemos logrado, sé que escuchará mi consejo. ¿Correcto? Tiempo hasta el objetivo 35 segundos. El oficial de armas gritó cuando la superficie del planeta pasó muy por debajo. El almirante se volvió hacia el capitán. Bueno, tú eres quien logró evitar que me metiera en más problemas con el resto del almirantazgo. Él dijo. ¿Qué opinas? 20 segundos. Creo que deberíamos dejar que se rindan, señor. Ya no estamos luchando contra el Covenant. Su viejo amigo respondió secamente. 15 segundos. El almirante White se volvió hacia el avatar de MacArthur. Haga que todos los barcos se detengan una vez al alcance de las armas, pero no disparen. Abra una línea para enviar una solicitud de rendición. La IA asintió. Pasaron 10 segundos hasta que la flota del UNSC recibió una imagen de ambos elementos de la flota de la República e invirtió sus operaciones para detenerse casi por completo. Abrir una transmisión al buque insignia enemigo. Anunció la IA antes de girarse hacia el almirante. Señor, acabo de recibir noticias del UNSC Prowler Sturmgewehr en el sistema acercándose al buque insignia de la República. El almirante White arqueó las cejas muy visiblemente. Malditos fantasmas. ¿Qué quieren? Preguntó. El almirante White y el cuerpo Prowler de la ONI tuvieron una historia colorida, por decirlo menos. Dicen que se están moviendo para recuperar Sierra 117 en caso de que necesite ayuda y asistencia para capturar a cualquier bit que intente escapar a través de botes salvavidas con capacidad FTL. Gregorio negó con la cabeza. Que hagan lo que quieran e infórmenles de lo que está pasando. RNS acusador. ¿Cuál es el estado del hiperimpulsor? El capitán Pierre gritó con frustración mientras la tripulación del puente intentaba frenéticamente controlar la situación. La constante amenaza de refuerzos Terran inesperados ejerció una gran presión sobre él. Piet, el comandante de facto de la flota, repasó ahora tantas veces como pudo las simulaciones en las que podía derrotar al UNSC sin la amenaza de un bombardeo orbital, que podría costar la vida a miles de soldados debido a la proximidad entre los dos combatientes hacía necesaria una operación tan arriesgada. Incluso los mejores terminaron con la flota destruida o dañada hasta el punto de no retorno. Es hora de apuntar. ¿Y cuál es el estado del hiperimpulsor? El hiperimpulsor está estabilizado y necesitará algunas reparaciones menores más para alcanzar la carga necesaria para activarse, unos 15 minutos. Dijeron los timoneles. Estamos fijados en nuestro objetivo, señor. Listos para disparar cuando usted lo ordene. El caos total del puente al comienzo de la batalla había comenzado a calmarse. En comparación, parecía demasiado tranquilo. Todos sabían lo que estaban a punto de hacer. El propio acusador apenas había sobrevivido a la batalla, secciones enteras de la nave estaban ahora abiertas al espacio y solo 4 de los turboláseres pesados estaban en línea. Los escudos casi habían desaparecido y el hiperimpulsor casi había sido destruido. La misma historia ocurrió con el resto del destacamento de Piet. El resto de los barcos que acababan de conectarse con él estaban solo un poco mejor que en los combates anteriores. La flota enemiga está rodeando la curvatura del planeta, señor. Estamos siendo un objetivo. Un oficial llamó. Perdimos energía en las cubiertas 2 y 13, 400 tripulantes levemente heridos y otros 1000 presuntamente muertos o con heridas que amenazan sus vidas, señor. Dijo otro. Las órdenes de Tarkin fueron las que probablemente impidieron que su flota estuviera completamente terminada, de lo contrario quedaría atrapado en campo abierto y sin ningún lugar a donde huir. Podría intentar cargar sus naves directamente contra la flota del UNSC. Todavía los superaba en número, pero cuestionaba la capacidad de sus propios barcos. En comparación, las naves terranas parecían estar en perfectas condiciones. Podría ganar de esa manera, pero no a largo plazo con la amenaza que representan los refuerzos del UNSC. Señor, el buque insignia del UNSC nos está saludando. Anunció el oficial de comunicaciones. A Piet se le revolvió el estómago cuando se volvió hacia el oficial. Ponlo. La pantalla de visualización cambió para mostrar el puente del poderoso acorazado del UNSC. La escena en el puente del barco era exactamente lo opuesto a la suya, en lugar de desorden no había nada más que una tranquila profesionalidad y una clara satisfacción. El centro de la pantalla estaba dominado por el almirante del UNSC. Su rostro tenía una expresión que proclamaba la victoria.
Los labios del terrano soltaron una sonrisa antes de responder. Este es el almirante del UNSC Gregory White, al comandante de la República. Le ofrezco a usted y a su flota la oportunidad de aceptar los términos para su rendición completa. Piet sintió que los ojos de todos los que estaban en el puente se volvían hacia él mientras tragaba. Tu flota no tiene a dónde ir, no tienes más remedio que rendirte o morir. Anunció el almirante enemigo. Las palabras golpearon a Piet como un ladrillo de duracemento, realmente tendría que cumplir sus órdenes. Podría rendirse. No, humillaría a la República y solo prolongaría esta guerra por más tiempo. ¿Pelear? No, él ya sabía que eso significaría una muerte casi segura. Buscó frenéticamente opciones y cada una se quedó corta de una forma u otra. Los terranos hablaron de nuevo. Si decides aceptar, debes desactivar todas las armas y moverte a una órbita baja sobre el planeta. Una vez hecho esto, permitirás que tus naves sean abordadas por fuerzas marinas para aceptar tu rendición. Continuaremos desde allí. Le garantizo a usted y a sus fuerzas un trato adecuado y humano. Tienen 30 segundos para responder. Los términos eran tentadores. Seguramente saldría con su propia vida y con la de todos los hombres bajo su mando. Al parecer, se ocuparían de ellos y probablemente volvería a enfrentarse a los buques de guerra de la CIS en unos meses. No. No podía rendirse. Tenía que ganar esta batalla y advertir a la República lo que se avecinaba. Piet apretó los dientes y suspiró, volviéndose hacia el oficial de comunicaciones. Comience una transmisión privada. RNS Intrépido. Almirante, tiene que llegar a las cápsulas de escape ahora. La flota está en total desorden y parece estar rindiéndose. Ayla casi le suplicó a Tarkin mientras él la miraba severamente. Maestro Jedi, no abandonaré mi flota ni a mis hombres. Incluso si nos vemos obligados a retirarnos, respondió antes de que Ayla lo interrumpiera. Podía sentir que la ansiedad crecía en ella cuando el supersoldado, el terrano Spartan, 117º como era conocido, sin duda se acercaba. Si Shaak-Ti, Hux y casi todos los soldados clon del Venator no tenían ninguna posibilidad contra el supersoldado, lo mejor que podía hacer sería mantenerlo a raya el tiempo suficiente para que el almirante escapara. Y en el peor, señor, le digo que se vaya ahora. No tenemos ninguna posibilidad contra este Spartan. Necesita advertir a la República para que podamos prepararnos para la guerra. Tarkin alzó una ceja mientras la escuchaba. Puede que tengas razón al abandonar el barco, pero aún no hemos perdido. El Leku de Ayala se estiró con alivio cuando comenzó a escoltar al almirante a una de las cápsulas de escape con capacidad hiperespacial, pero no antes de recuperar un chip de datos que registraba los eventos de la batalla. Tarkin se detuvo mientras se volvía hacia la tripulación, todavía en sus puestos y mirándolo con una mezcla de ansiedad y respeto temeroso. Todos los tripulantes restantes abandonan el barco, ante eso, Ayla sintió una amenaza inminente en la fuerza. Y venía del ascensor. Ayla agarró al almirante y lo empujó en dirección a las cápsulas de escape. Con un destello, encendió su sable de luz mientras los 10 soldados clon en el puente apuntaban sus desintegradores hacia la puerta y la tripulación se lanzaba para cubrirse. La puerta permaneció silenciosa e inmóvil durante unos segundos antes de abrirse. Ayla se tensó mientras se preparaba para lo que se avecinaba. La fuerza me da fuerza. Las puertas se abrieron para revelar absolutamente nada más que un ascensor vacío. Los clones se miraron mientras Ayla, confundida, buscaba el peligro a través de la fuerza. Debería haber estado allí, 3 detonadores térmicos y una extraña granada verde con protuberancias en toda su superficie volaron desde la parte superior del turboascensor a través de las puertas mientras los clones y la tripulación se lanzaban a cualquier refugio que pudieran encontrar. Ayla logró esconderse detrás de la estación de armas después de llevarse a Tarkin con ella justo antes de que las granadas explotaran con un tremendo rugido de llamas, calor y metralla. Un clon fue destrozado cuando 5 tripulantes fueron reducidos a cenizas por los detonadores térmicos y otros 2 fueron destrozados por fragmentos de metal voladores. Quédate a mi lado. Le ordenó a Tarkin mientras se ponía de pie. Su mirada se encontró con la descomunal visión del turboascensor anteriormente vacío, ahora ocupado por la figura imponente de un soldado blindado con un lanzaproyectiles en la mano. Cuando logró levantar a Tarkin, el Spartan soltó 2 extrañas ráfagas de fuego y 2 de los clones fueron brutalmente asesinados antes de que supieran lo que estaba sucediendo. Los clones restantes enviaron una corriente de plasma al supersoldado, pero para asombro de Ayla, el Spartan esquivó aproximadamente la mitad de los rayos en un borrón de velocidad sobrehumana mientras el resto impactaba un escudo de energía brillante que rodeaba su armadura.
El Spartan inmediatamente respondió al fuego, matando a 2 clones más mientras los demás se cubrían. Algunos tripulantes comenzaron a disparar desde uno de los fosos de las consolas con sus desintegradores, por todo lo bueno que eso serviría. El Spartan simplemente giró y disparó un arma más grande que colgaba de su rifle. La explosión que siguió arrojó nuevamente a Ayla al suelo. Las consolas del pozo de extraño diseño crujieron y chispearon con electricidad cuando el humo del lanzador de 40 milímetros debajo del cañón de John se disipó, revelando los cadáveres destrozados de los oficiales del puente enemigos y los soldados clon. Había cargado un proyectil de perdigones de 40 milímetros, pero debió haber alcanzado algo explosivo. Un clon restante se destacó desde la cobertura disparando su carabina blaster en modo automático, destrozando los escudos de John. John se giró y disparó desde la cadera con la ayuda de Sud, enviando 3 balas de tungsteno a través de la cabeza del clon, pintando la pared detrás de él con sangre y materia cerebral. El Omniprowler Sturmgewehr me está llamando. Cortana intervino cuando John envió a otro oficial armado de la República con su SMG en su mano izquierda antes de volver a enfundar el arma casualmente. John escaneó el puente destrozado en busca de su objetivo, el almirante de la República que había liderado el ataque. Sud mostraba fragmentos de información sobre el almirante, un tal Wiluz Tarkin, y su aspecto. John esperaba no haber matado accidentalmente a su objetivo. ¿Cuánto tiempo llevan merodeando por el sistema? Preguntó sarcásticamente mientras otro clon caía ante el fuego fulminante de Sular. Mi conjetura es todo el tiempo. Dicen que se están moviendo para ayudar en nuestra extracción, así como para ayudar a recuperar cualquier cápsula de escape, particularmente las equipadas con FTL. Cortana respondió. No pude controlarlos, funcionan con su propio sistema. Entonces seré rápido. El fuego enemigo se detuvo cuando el jefe maestro envió al último de los clones del puente. John caminó hasta el centro del puente. La vista exterior era espectacular con la colonia colgando en lo alto de la ventana. A John no le gustó lo grande y expuesto que era el puente, y el hecho de que la otra torre del puente fuera un desastre carbonizado le dio mérito a sus pensamientos. Los muertos cubrían la cubierta. John hizo una pausa tratando de identificar los cadáveres y revisó sus rastreadores de movimiento para encontrar 2 contactos en un nicho al costado, que presumiblemente conducen a las cápsulas salvavidas. Recargando y cargándose Sular, al que le estaba tomando mucho cariño, John avanzó hacia los contactos. Por la fuerza, Tarkin susurró mientras Ayla, con su sable láser desactivado, lo trasladaba a las cápsulas salvavidas que lo esperaban. Ayla comenzó a meterlo en la cápsula vital y empezó a sellarlo. ¿No vendrás, maestro Jedi?, preguntó Tarkin. Detendré esa cosa tanto como pueda para que puedas escapar y luego tomaré la otra cápsula. Espera. Una voz atronadora y profunda retumbó, haciendo que Ayla casi saltara mientras giraba y activaba su sable de luz. Allí estaba él, el supersoldado, con su arma apuntando directamente a su cabeza. Debes de poner tu arma y rendirte. Ordenó mientras caminaba lentamente hacia ellos. Ayla podía sentir la fuerza casi gritándole que estaba en peligro. Primero miró hacia el cañón de su arma de proyectiles que podía convertir su cuerpo en cualquier cantidad de masa sangrienta, y luego miró hacia el visor dorado reflectante. Ayla pensó con calma mientras desactivaba su sable de luz y le lanzaba una mirada al almirante. No puedes ganar. Ella habló, ganando tiempo mientras extendía la mano en la fuerza. Suelta tu arma, ponte de rodillas y coloca las manos detrás de la cabeza. El Spartan ladró, no divertido por sus payasadas. Deja que la fuerza fluya a través de ti. Las palabras del maestro Yoda resonaron en su mente antes de sonreír. Creo que eres tú quien necesita rendirse. En una fracción de segundo, usando nada más que la fuerza, cerró de golpe la cápsula de la cápsula vital. Buscó los controles usando la fuerza y disparó la cápsula de escape mientras el almirante Tarkin se agarraba frenéticamente para asegurarse a un arnés mientras la cápsula se alejaba volando de la nave averiada junto con una docena de otras. Al mismo tiempo, agarró una sección dañada del revestimiento del techo y la lanzó contra el Spartan, quien se apartó del camino. Ayla activó su sable de luz con un silbido. El supersoldado usó una especie de propulsor para esquivar la placa de metal y volvió a apuntar su arma a su cabeza. Una última oportunidad, ríndete. Se dio cuenta de que él no dejaba que sus enemigos se rindieran muy a menudo. Su mente pasó de 0 a 60 en una fracción de segundo mientras sopesaba sus opciones. Dado que el almirante Tarkin planea reagruparse con la flota, si la flota fuera derrotada, no habría nadie que advirtiera a la República sobre el poder del UNSC.
No sabrían que probablemente estarían en una guerra devastadora hasta que las naves de guerra del UNSC llegaran a algún mundo de la República como Taris, Anaxes o Quad con armas encendidas. Había que advertirles del peligro que representaban los Terran para prepararse para lo peor. Tal vez el Senado podría negociar un alto el fuego, aunque dudaba mucho que el UEG lo aceptara, no con sus vínculos con la CIS. Tenía que llegar a la otra cápsula de vida. No me rendiré. Ella declaró desafiante justo cuando el Spartan disparó una ráfaga de su rifle. Ella agarró el techo derrumbado y lo colocó entre ella y el Spartan justo a tiempo para desviar su fuego. Se lo arrojó mientras se lanzaba hacia la cápsula con un último salto. Justo cuando estaba a punto de despejar la escotilla, todo lo que escuchó fue un disparo del rifle del terrano. Su pierna izquierda, que había estado expuesta solo medio segundo, explotó debajo de la rodilla en sangre y huesos cuando una bala hipersónica la atravesó. Aún unida, su pierna sangraba profusamente. El dolor era inimaginable. Perdiendo todo autocontrol, dejó escapar un grito de dolor cuando golpeó el suelo de la pequeña cápsula salvavidas. La escotilla se cerró detrás de ella y el jefe maestro corrió hacia el otro lado de la escotilla justo a tiempo para verla alejarse. No importa cuánto intentó contener el dolor con la fuerza, no pudo. Las hojas de sables de luz que cortaban extremidades cauterizarían sus heridas y, en su mayoría, destruirían completamente las terminaciones nerviosas con su calor. Aunque todavía era increíblemente dolorosa, la herida no fue tan traumática. Los proyectiles no eran tan limpios ni tan humanos. Simplemente destrozaron cosas y perforaron la piel, la carne y los huesos para dejar que la sangre brotara de sus heridas. Con un gemido que la dejó sintiéndose derrotada, Ayla agarró el botiquín debajo de uno de los asientos siniestramente vacíos. Después de abrirla, golpeó con una almohadilla de bata los restos destrozados de su pierna izquierda para detener el flujo de sangre y cerrar la herida. Con la ayuda de la fuerza, se arrastró hasta la ventanilla para ver que el intrépido se hacía cada vez más pequeño a cada segundo. Fue a la consola de navegación e ingresó las coordenadas para el pequeño hiperimpulsor de un solo uso. Sería un viaje que podría durar semanas gracias al pequeño tamaño del propulsor. 3 segundos más tarde, la tripulación del Prowler que estaba buscando la cápsula salvavidas de Tarkin observó con enojo cómo su cápsula desaparecía en el hiperespacio. John miró hacia el abismo a través del tubo de la cápsula de escape ahora vacío. Ella se escapó. Oh, relájate, grandullón. Es solo un Jedi. Pronto tendremos al almirante bajo custodia y la flota enemiga casi se ha rendido. Ganamos. Cortana replicó. Aún no. Con un suspiro, colocó su lar en su espalda y avanzó hacia el puente del barco, ignorando los cuerpos de la tripulación. ¿Qué pasa con el resto del barco? Preguntó mientras transfería a Cortana de nuevo a la computadora central. Tengo todas las partes de la nave bloqueadas. Aquellos a los que simplemente no disparé al espacio o asfixié están atrapados en cualquier sección en la que se encuentren. Por cierto, eres bienvenido por interrumpir la preparación de ese batallón. No fue muy inteligente de su parte no usar su armadura. Nos llevaré hacia el planeta. Cortana respondió. John sintió la cubierta vibrar, los motores del buque de guerra volvieron a funcionar mientras empujaban el barco hacia la flota. Cortana frunció el ceño. La ONI dice que no lograron capturar al almirante enemigo. Él saltó antes de que pudieran llegar aquí. John hizo una mueca ante eso. Al menos todavía tenemos su barco. Tal vez esta batalla convenza a la República de poner fin a su guerra. A pesar del revés, la batalla todavía se perfilaba como una gran victoria para el UNSC. Aunque en los últimos años de la guerra del Covenant, la UNSC estaba en su mayor parte igualada con el Covenant, nunca antes habían ganado una batalla tan desigual sin utilizar tácticas y trampas creativas como provocar que un gigante gaseoso se convirtiera en una enana marrón o conducir al enemigo a un enorme campo de minas. Además, aparte de ciertas batallas, la guerra del Covenant fue en gran medida una guerra de guerrillas o una guerra defensiva. Cuando el UNSC pasaba a la ofensiva, normalmente era una contraofensiva para recuperar una colonia perdida o un mundo estratégico. Esta guerra sería diferente. Es solo el comienzo. M1000 Recluse MBT, 63ª División Blindada del Ejército. Decir que el teniente James Taylor estaba teniendo un día de montaña rusa sería quedarse corto. Habían detenido en seco a la República. Luego la República los hizo retirarse con sus armaduras pesadas, luego comenzaron a retirarse. No tenía sentido para él, ¿por qué la República se retiraría cuando estaban ganando? Solo había visto al Covenant hacer eso. Taylor tragó saliva ante ese pensamiento. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Él dijo.
Su artillero, Grant Fitzsimmons, parecía no poder estar más feliz. ¿Por qué? Les estamos pateando el trasero, dijo, soltando una ronda. El teniente Taylor se dio cuenta de que su conductor, Peter Summers, también se estaba poniendo un poco ansioso. Yo también tengo un mal presentimiento. Summer miró hacia los otros dos. Nunca has librado una guerra real, al menos no todavía. La última vez que tuvimos una guerra real, una retirada terrestre fue una señal de que estabas a punto de ser acristalado. Fitzsimmons frunció el ceño. Oh. Un silencio ensordecedor llenó el tanque mientras la batalla se desarrollaba afuera. Todos prácticamente corrían en piloto automático, disparando y maniobrando por el campo de batalla. Conductor. Alto. ¿Vieron eso? Hacia sus generadores de escudo. Taylor gritó. ¡Oh, mierda! Exclamó Fitzsimmons. A lo lejos, una de las naves de la República comenzó a elevarse en el aire. Taylor y Summers habían visto escenas similares en la última guerra. Como en la última guerra, el plasma comenzó a llover sobre la línea del UNSC. El tanque Recluse se volcó y el mundo de Taylor se volvió negro. CT, 2310 Hick. Hick y el resto de su pelotón estaban luchando para llegar al punto de encuentro de evacuación para tener la oportunidad de salir vivos de esta batalla. Incluso si las órdenes vinieran directamente desde arriba, la retirada no tenía ningún sentido. Él y sus hermanos hicieron huir a los terranos, pero desde que se había anunciado la retirada, parecía que no podrían recorrer 5 metros sin ser bombardeados o bombardeados con artillería. Solo la rapidez de pensamiento de Bly les había dado alguna esperanza de regresar a la zona de aterrizaje inicial. Habían pasado de estar casi rodeados a tener una delgada línea que conectaba el frente con la zona de aterrizaje. Vamos muchachos, solo 100 metros más. Les gritó a los otros 10 que quedaban, y el pelotón se puso a correr. El tanque Juggernaut parecía tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. El tanque arrojaba fuego en todas direcciones mientras cargaba clones por docenas. Mientras corría, Hit distinguió veloces contornos negros por el rabillo del ojo. Un gran ala de bombarderos pasó volando por encima, recibiendo una cantidad simbólica de fuego antes de lanzar grandes botes. Por la fuerza. Fue todo lo que Hit tuvo que decir antes de que el primer bote explotara en una enorme tormenta de fuego que retorció al Juggernaut frente a él, envolviendo pelotones enteros de soldados. Mientras las bombas seguían cayendo, Hit se dejó caer boca abajo y buscó refugio. Cuando el muro de fuego llenó su visión, exhaló y se sumergió en una trinchera, tomando la terrible decisión de esconderse debajo del cuerpo de un terrano muerto. Cuando cayeron las bombas, Hit sintió que no saldría con vida. Abu A6 Juggernaut, 327º cuerpo estelar. Bly sacudió la cabeza mientras otro Juggernaut era borrado de su holopantalla táctica. Bly había usado lo último de su armadura pesada y el aclamator Indimant para crear un estrecho corredor de 5 kilómetros de ancho para transportar tropas de regreso a las zonas de aterrizaje. Parecía que se hacía más pequeño a cada segundo, siendo comprimido de todas las formas posibles por la artillería, los bombarderos y la infantería terrana aparentemente en todas partes al mismo tiempo dentro de sus líneas. Sus tanques Juggernaut corrían continuamente de un lado a otro por el campo de batalla transportando tropas de regreso a los barcos, 500 a la vez, cientos por encima de su capacidad prevista. Él mismo se subió a uno de ellos y lo convirtió en su nuevo centro de mando. Fuera de la seguridad del generador de escudo, el Indimant estaba bajo constante acoso por parte de los bombarderos terrestres. 3/4 partes de sus AT-AT habían desaparecido, en su mayoría de los bombarderos antes mencionados. La mitad de sus AT también estaban fuera de servicio. Bly maldijo cuando el Juggernaut vibró por los impactos de los lanzadores de proyectiles de un avión terrano. Sintió que la bestia acorazada se detenía, lo que significaba que estaban recogiendo a más hermanos. Bly se tensó, sabía lo que vendría después. El fuego enemigo pareció resonar en el blindaje sin un final a la vista. Los misiles, las balas e incluso algún que otro disparo láser no parecieron hacer nada para detenerlo. Bly suspiró aliviado cuando el tanque empezó a rodar de nuevo. Bly, somos el último transporte en regresar. Finalmente podemos salir de este planeta abandonado por la fuerza. Dijo Galle, luciendo un cabestrillo alrededor de su brazo ahora desarmado. No hables demasiado pronto, hermano, todavía nos quedan un par de kilómetros antes de que algún fierfeque en un bombardero arruine nuestro día. Dijo Incorporated, lo haremos. Bly dijo esperanzado. Se volvió hacia uno de sus empleados. Informe de estado de las baterías de defensa orbital terranas.
Nuestra artillería pesada informa que lo han destruido por completo, comandante. Bien, lleva al Indimant a una posición más alta para vapear a cualquier Krif lo suficientemente tonto como para seguirnos. Bliss se sintió muy aliviado. Tal vez él y los niños llegarían a casa a este ritmo. Sabueso de guerra del UNSC. Señor. Tenemos una respuesta entrante de la flota de la República. Dijo el oficial de comunicaciones con urgencia. El almirante White sonrió. Veamos qué tienen que decir. La transmisión enemiga aparece en la pantalla. Anunció la IA antes de girarse hacia el almirante. Un hombre de mediana estatura con uniforme de oficial de la República apareció en la pantalla. Su insignia de rango lo revelaba como capitán. Este es el capitán pie de la Armada de la República al almirante Terrano. Exijo que se retire y entregue sus fuerzas, tanto en el espacio como en tierra. Debe apagar todos los motores y armamento, y preparar sus naves para el abordaje. Cualquier agresión percibida o incumplimiento de estas demandas será respondida con un bombardeo orbital. Tienes 15 minutos para cumplir. La transmisión se cortó. Todos en el puente se miraron en silencio. La compostura engreída del almirante White pronto se convirtió en ira. La amenaza no estaba dirigida simplemente contra las unidades que casi habían invadido la zona de aterrizaje de la República, sino también posiblemente contra la misma ciudad que estaban defendiendo. No se imaginaba que abrirían fuego deliberadamente contra el asentamiento, pero la guerra le había enseñado a no dejar nada al azar. ¡Hijo de puta! El almirante White maldijo mientras golpeaba con su puño una barandilla de metal. ¿Qué pasó con el fuerte Longston? ¿Cuál es el estado del grupo de batalla púnico? Señor, acaban de destruir el fuerte Longston. Un oficial informó. El Trafalgar y su grupo de batalla todavía están a 1 o 3 horas de distancia. Dijo MacArthur. Cerró la mano en un puño y se mordió ligeramente el dedo índice. ¿Cómo diablos voy a salir de esto? Él pensó. Tenía 15 minutos para decidir. Se preguntó por qué le dieron tanto tiempo para decidir, pero ciertamente le ataron las manos. ¿Cómo van las operaciones de rescate? Preguntó White, en parte para tranquilizarse un poco más. Hemos recuperado supervivientes del Bellopron, el Edge of Darkness y el Shinanio. Sin embargo, las bajas en toda la flota ascienden a alrededor de 25.000 tripulantes con otros 5.000 heridos. Con las bajas de los marines y del ejército en tierra, estamos considerando 14.500 aproximadamente. MacArthur respondió. El almirante White se encogió mientras murmuraba. Tantas familias arruinadas, todo en un solo día. Los equipos de rescate que se abrían paso entre las ruinas de los buques de guerra destrozados para llegar a los atrapados en su interior estaban logrando avances, pero, en el mejor de los casos, tardarían horas en llegar a todos ellos. Haremos que valga la pena. Dijo el capitán Aytun con determinación. Estamos mucho mejor. Respondió el almirante White. El almirante White se tomó un momento para pensar. Por muy malas que hayan sido las pérdidas del UNSC, no pudo evitar estremecerse al pensar en las pérdidas que había sufrido la República. Según la información de que disponía, cada barco de la República tenía entre 10.000 y 20.000 tripulantes en algunos barcos, lo que significaba que sus pérdidas podrían ascender a hasta 200.000 solo en la flota. White se pasó la mano por el cabello cuando el avatar de MacArthur se volvió hacia él. Podríamos rendirnos falsamente, señor. Eso nos daría algo de tiempo. El almirante White miró a la IA con incredulidad. Normalmente te diría que no jugaría sucio, pero estos bastardos ya lo hacen. Solo una sugerencia. Dijo MacArthur. Podemos esperar hasta que solo nos queden unos minutos. El almirante White asintió. Se prometió a sí mismo que se encargaría personalmente de que quienquiera que estuviera al mando de la flota enemiga fuera colgado al final de la guerra. RNS acusador. Informe de estado del hiperimpulsor. Piet casi gritó cuando el ingeniero jefe respondió lo más rápido que pudo por el intercomunicador. Si iba a seguir adelante con lo que estaba a punto de hacer, no quería quedarse. Señor, mis hombres y los droides de reparación casi han terminado, probablemente podamos dar un salto seguro en las condiciones en las que nos encontramos. Si pasamos por alto las medidas de seguridad de navegación, estaremos en casa en Taris en una semana. Sin embargo, no puedo garantizar que nos mantendremos unidos, señor. Los sonidos de fondo ciertamente confirmaron la naturaleza agitada del núcleo del hiperimpulsor, donde se encontraban los ingenieros que no estaban ocupados sellando las brechas del casco que salpicaban el destructor estelar. Tendrá que bastar. Respondió antes de volver a mirar la exhibición táctica de la flota. Algunas de las naves no podrían saltar junto al Accuser. Como tal, las tripulaciones de esos buques estaban hundiendo sus barcos en masa.
El comandante Blee finalmente había despegado del planeta, y los Terran no movieron un dedo para detenerlo. Eso facilitó las cosas, ya que ya no existía el riesgo de fuego amigo por un ataque de turboláser orbital. La recuperación del Icepods también iba bien, el 90% había sido recuperado por un Venator enviado con un hangar sorprendentemente vacío. Uno de los últimos Venator, el Guralia, estaba siendo evacuado cuando su reactor comenzaba a fundirse. La nave ya casi no era digna de viajar al espacio, ya que había sido alcanzada por un proyectil Mach, afortunadamente de una fragata. Pero aún así, toda la proa del barco estaba destrozada, el hangar estaba destrozado y una décima parte de su masa quedó destruida, destrozada o rompiéndose a medida que las secciones del casco comenzaron a arrugarse y romperse. Aunque ya no era del todo útil como buque de guerra, resultaría valioso como otra cosa. Maniobranos detrás del Guralia y colócanos a 5 kilómetros de distancia, podemos usarlo como escudo. Preguntó Piet mientras observaba a su oficial ejecutivo hablar con algunos de los capitanes de las otras naves a través de lanzaderas de mensajería y comunicadores de onda corta. Entendido, señor. Dijo el timonel. La flota se encontraba actualmente en una órbita alta justo sobre la masa continental principal del mundo, con sus armas apuntando directamente a las formaciones terranas que rodeaban la ciudad y que habían perseguido a las fuerzas clon en retirada. Si quisiera que toda la flota saliera del pozo de gravedad, sería lamentablemente lento considerando el estado de algunos de sus motores solares. El barco más intacto de la flota era probablemente el Corellian Winter, un Victory 2 que había salido relativamente ileso. La atracción gravitacional del planeta significó la ruina para la retirada de Piet, ya que no podrían saltar al hiperespacio. Piet se sumergió en pensamientos profundos, tratando de escapar del desastre que era esta batalla, su mente recorrió tantas posibilidades como pudo pensar. Espera. ¿Es posible realizar un salto dentro de un pozo de gravedad con las seguridades del ordenador de navegación desactivadas? Arriesgado. Podría enviarnos a una estrella o a cualquier cantidad de cosas. La mente de Piet se aceleró al recordar sus lecciones en la Academia de Oficiales hace años. Era técnicamente posible, pero tenía la posibilidad de disparar a un barco en un vector completamente aleatorio. Sería un suicidio dar un salto completo de regreso a nuestras coordenadas deseadas. Podríamos realizar un hipotético microsalto y escapar al espacio profundo donde nada nos impediría realizar un salto adecuado. Todo tendría que hacerse manualmente. La flota solo tendría una ventana de 5 segundos para realizar tal maniobra. Eso estuvo bien, considerando los daños que había sufrido parte de la flota. Hacer que el resto de los barcos de la flota sean esclavos de nuestros controles. Dijo Piet. De todos modos, el salto no funcionaría. Todos tenían que estar coordinados con precisión. Aparte de eso, ayudaría en caso de que los Terran no se rindieran. Solo los comandantes de nave más cercanos a Tarkin habían sido informados de lo que era necesario hacer. El resto de la flota no tenía ni idea y era poco probable que aceptara siquiera la idea de atacar un centro civil como daño colateral. Servir los controles al buque insignia garantizaría que la potencia de fuego necesaria estuviera disponible para diezmar por completo cualquier posible resistencia en tierra. La flota del UNSC estaba ominosamente formada contra ellos, inquietantemente quieta. Piet sabía que estaban planeando hacer algo, pero eso no importaba siempre y cuando ganara tiempo para su propia flota. Las dos flotas estaban enfrentadas, con menos de 10.000 kilómetros de distancia entre ellas. Los cañones principales, misiles y baterías secundarias del UNSC parecían estar listos para enviar a cada barco superviviente a la tumba si fuera necesario. La flota de Piet apuntaba la mitad a la flota enemiga y la otra mitad al planeta. Quedaban 5 minutos en el reloj. Será mejor que esos terranos se rindan. Pensó el capitán Piet. Honestamente esperaba que así fuera. Transmisión entrante de los terranos, señor. Ponlos. Piet dijo con entusiasmo. El almirante terrano apareció en la pantalla. Aceptamos sus términos. El capitán Piet sonrió cuando terminó la transmisión. Sabueso de guerra del UNSC. ¿Parecía convincente? Preguntó el almirante White al capitán Aitum. Podrías haberme engañado. Él sonrió. ¿La Fuerza Aérea recibió nuestro mensaje? Lo hicieron, señor. Los drones furtivos deberían estar en su lugar lo suficientemente pronto. Respondió el oficial de comunicaciones. Los esfuerzos de evacuación de la ciudad están comenzando ahora, señor. Los búhos de escolta guía se están acercando al buque insignia de la República. Eta 3 minutos. Dijo MacArthur. Muy bien, informen a la flota, tenemos al menos 5 minutos hasta que comiencen a enviar barcos.
Entendido, señor. MacArthur respondió. RNS acusador. Señor, el almirante enemigo está diciendo que están teniendo problemas para apagar ciertos sistemas en algunas de sus naves debido al daño de la batalla. Dice que grandes secciones de sus sistemas de energía fueron destruidas. Si desviara la energía de su armamento podría perder las naves a el pozo de gravedad del planeta. Dice que pasarán hasta 30 minutos antes de que pueda realmente apagarse. Anunció el oficial de comunicaciones. El capitán Pierre levantó una ceja y se volvió hacia el operador de su sensor. ¿Le crees? Los escaneos de su flota indican que varios barcos han sufrido graves daños, por lo que no es exagerado. El hombre respondió. Sus armamentos también requieren una cantidad sustancial de energía. Bueno, entonces, que solucionen su problema, mientras más naves enemigas se concentren en tratar de permanecer intactas, mejor. Dijo Piet. Señor. Contactos entrantes. Son terranos, sus niveles de energía están aumentando. El operador del sensor afirmó con urgencia. Piet apretó los dientes y los puños. Dispara una fuerte andanada y luego salta inmediatamente. Sabueso de guerra del UNSC. Tengo nuevos contactos. El operador del sensor gritó. Espera, se detectaron rupturas de desvío-espacio. Llegan señales IF, son Trafalgar y su grupo de batalla. A 150.000 kilómetros de la flota, surgieron más de 100 rupturas desvío-espaciales. Más de 100 naves emergieron de las grietas hacia la oscuridad del espacio. Surgieron 4 cruceros pesados. Warlock, 7 Autun y 8 Marathon, 21 destructores Albert y más de 50 fragatas de varias clases, todos liderados por un solo barco más largo que el propio sabueso de guerra. Un superportaaviones de clase púnica, y este en particular, era el Trafalgar. Muchos lo consideraban la segunda clase de barco más poderosa de la flota después de la clase Infinity. Las naves estaban armadas con 2 Super Mach, 40 cañones de partículas y 350 cápsulas de misiles Archer. Aunque no eran tan numerosos como los 4 Mach que se encontraban en los acorazados Medusa, los 2 Mach eran solo la mitad de poderosos que los Super Mach en los ODP sobre la Tierra, Rich o cualquier otro mundo fortificado. Todavía era más que capaz de matar a todos menos a los buques de guerra Covenant más grandes, los superportaaviones titánicos, de un solo disparo. Además de eso, había enormes hangares que transportaban hasta 500 fascines, 230 longswords, sin mencionar las fragatas o destructores que podía montar dentro de sus bahías de atraque internas. Toda esta potencia de fuego extra no significó nada, porque habían llegado en el peor momento posible. Las naves, que tenían un tiro claro hacia la flota de la República sin la colonia dentro de su mira, comenzaron a preparar sus armas para disparar y aceleraron rápidamente. Este es el contraalmirante Dean, me estoy enfrentando al enemigo. El almirante White comenzó a gritar casi presa del pánico. Dígales que apaguen sus armas y se detengan inmediatamente. Díganme una línea con el almirante Dean. Tenemos comunicaciones del Trafalgar, al mando el contraalmirante Dean. Anunció MacArthur. La transmisión apareció en línea cuando el contraalmirante, con el rostro lleno de preocupación, preguntó mientras saludaba. ¿Cuál es la situación, señor? ¿Qué diablos está pasando? Negativo, no te enfrentes. Retírense. Retírense. Van a disparar contra la colonia. Su advertencia llegó demasiado tarde. UNSCD-102 nave de inserción clase Owl, Flanker 56. Este es el comando Executrix, ¿me copias? Dijo el controlador del buque de guerra enemigo, probablemente hablando con algún otro barco de la República. Al piloto del D-102 Owl le gustaba escuchar las comunicaciones enemigas, por mundanas que fueran. Su nave estaba cargada con 20 OD-7 fuertemente armados y seguida por otros 3 Owls que escoltaban a 4 drones furtivos superficialmente similares a los C-712 Longswords, escoltados por un escuadrón de C-718 Longswords que flotaban junto a ellos con todos los sistemas totalmente oscuros. Maniobró cuidadosamente la nave a través de las ruinas de naves de guerra de la República que, en comparación, hacían que el clase Owl pareciera una mota de polvo. El hombre no pudo evitar silbar ante algunos de los daños que sufrieron los barcos, ya que se vio obligado a evitar varios trozos bastante grandes de ellos. Fue una medida secundaria para asegurarse de que los drones llegaran al muelle de atraque del buque insignia enemigo de facto para detonar su carga nuclear. Había recogido los OD-7 antes de recibir sus nuevas órdenes. Aunque estaban exhaustos por los innumerables viajes entre las fuerzas terrestres o por ayudar en la evacuación de la base 5 de largo alcance, que ahora se estaba desmoronando por la gran cantidad de daño que había recibido por el fuego de armas pesadas, él y su copiloto estaban listos para hacer casi todo lo posible. Cualquier cosa.
¿Sabes? Todavía me debes un trago. Le dijo a su copiloto mientras se acercaba a una docena de kilómetros del destructor estelar, el buque de guerra triangular creciendo cada segundo a medida que comenzaba a convertirse en el principal material de observación para él, aparte de la superficie del planeta que se encontraba debajo. Oye, estoy tan sorprendido como tú de que compraron la rendición del almirante, pero no es que sus tácticas fueran menos sucias contra el Covenant. El copiloto se rió entre dientes mientras comprobaba el estado de los motores y las armas, por si acaso las cosas iban mal. Sí, yo, Flanker 56 se detuvo a mitad de la frase mientras miraba las lecturas del sensor en su HUD. Oh, mierda. Las lecturas de energía simplemente se salieron de la escala. Exclamó antes de abrir un enlace con el controlador de vuelo en su barco de origen, el portaaviones Graf Spee. ¿Estás leyendo esto? Preguntó. Podía oír en el fondo del Zig la conmoción de las tripulaciones corriendo hacia sus puestos preparándose para lo peor. Sí, lo somos. Misión abortada, lárgate ahora. La mujer al otro lado de la línea ordenó severamente. Mierda, siempre se vuelve amargo. Su copiloto gimió cuando los budos y sus escoltas comenzaron a dividirse y correr de regreso a sus barcos. Justo antes de que Flanker 56 pudiera voltear su barco para regresar, la flota enemiga comenzó a disparar. ¿Qué demonios? Su copiloto rugió. Flanker 56 esquivó por poco un rayo turboláser errante que habría vaporizado al Búho al instante. ¿Por qué están disparando? El almirante White no los molestó, ¿verdad? Su divagación fue interrumpida cuando una de las naves que quedaron frente a él, una Republic Victory 2 si recordaba correctamente, desató una andanada completa de todas las armas que tenía, enviando una pared de plasma verde, rojo y azul hacia su objetivo. La superficie. Por favor Dios, no. Por favor, no me digas que eso es lo que creo que fue. Ya podía ver bolas de fuego estallando en el continente a través de la cabina. Sabueso de guerra del UNSC. Derriben a esos cabrones. Concentren el fuego en su buque insignia. El almirante White gritó mientras el sabueso de guerra y los otros barcos de la flota se preparaban para disparar al enemigo. Los rayos turboláser volaron hacia las naves del UNSC, y los escudos recibieron los golpes. El sabueso de guerra abrió fuego con sus armas secundarias de carga rápida mientras sus Mach aún se estaban calentando y el resto de la flota lo siguió de manera similar. La nave derramó todo lo que tenía disponible para intentar destruir el buque insignia de la República, pero otra nave lo estaba cubriendo. La nave simplemente dejó de existir cuando miles de proyectiles y explosivos la convirtieron en nada más que pedazos no más grandes que una pequeña casa en menos de 10 segundos, pero no antes de que el buque insignia enemigo y el resto de su flota pareciera extenderse en el espacio ante disparando hacia la extensión. Un salto hiperespacial. ¿Dónde golpearon? Exigió el almirante White, corriendo hacia una pantalla táctica y el avatar visiblemente preocupado de MacArthur mientras intentaba escuchar por encima del pánico que se había apoderado de toda la flota. Hemos perdido todo contacto con la colonia. Lo que queda de nuestros elementos terrestres informa que el humo y el polvo ya son visibles desde la dirección de la ciudad. MacArthur hizo una pausa cuando Gregory sintió que el aire se le atascaba en la garganta. El paso elevado de un Longsword confirma, señor, que no queda nada de la colonia. El terreno circundante fue incendiado y está generando mucho humo y polvo. Dijo el oficial de comunicaciones. La tripulación del Warun, muchos de los cuales habían servido junto al almirante y fueron testigos de una destrucción incalculable provocada por las manos del Covenant, cerraron los ojos con ira mientras los miembros más jóvenes de la tripulación y los oficiales jadeaban y se cubrían la cara. Señor, ¿qué pasa con las otras naves de la República? Preguntó MacArthur. El almirante White lanzó una mirada al capitán Aitum. El rostro normalmente tranquilo del capitán estaba tan lleno de ira como el suyo mientras manejaba su barco a través del caos. Destrúyelos. Hasta el último de ellos. No me importa si están vacíos. Y consígueme un enlace con el general Uzum si todavía está vivo. White siseó mientras Aya asentía y transmitía las órdenes a las otras naves de la flota. Las tripulaciones hicieron una pausa de una fracción de segundo antes de obedecer. Las naves restantes de la República, casi paralizadas, estaban indefensas mientras las tripulaciones restantes observaban cómo las naves del UNSC se acercaban y disparaban. 3 nuevos soles puntearon brevemente los cielos mientras el Zeus de las naves del UNSC derribaba cualquier cápsula de escape que pudieran ver. No hubo supervivientes. CT, 2310 Hic. ¿Qué pasó en los 9 infiernos corelianos? Comentó uno de los clones al lado de Hick.
Él era solo un clon que marchaba en la larga fila de una corriente aparentemente interminable de soldados clon que se rendían. Todos estaban desarmados y bajo la vigilancia de vehículos e infantería de Luns que parecían ansiosos por dispararle a cualquier prisionero particularmente difícil. No sé. Hig respondió. Pero creo que esa nube de humo del este ciertamente tiene algo que ver con eso. Podría haber jurado que vi rayos turboláser. De ninguna manera, la flota nunca bombardearía la ciudad. Tal vez atacaron esa base dando problemas a los cabezas de vaca de la flota. Preguntó el clon, apodado Gunner por su amor por las armas pesadas y su posición en una T como artillero principal. No, la base está más lejos. Hig respondió. Y lo último que escuché es que la flota todavía estaba luchando contra ellos en el espacio. Bueno, por supuesto que estaban luchando contra ellos en el espacio, ¿dónde más estarían? ¿En tierra con nosotros, los soldados? Gunner bromeó, ganándose las risas de algunos clones cercanos. ¿Sabes a lo que me refiero, Estopa? Mientras caminaban por el sendero rocoso, comenzaron a subir lentamente una cresta. Un vehículo de reconocimiento del UNSC de 4 ruedas con un terrano de aspecto severo en la máquina lanzabalas pasó junto a ellos. 30 minutos después de haber comenzado esta marcha, todos los soldados del UNSC se pusieron muy enojados, algunos maldijeron y otros tuvieron que ser inmovilizados por algunos oficiales después de agredir a sus prisioneros. No sabía lo que había sucedido, pero después de que le dijeron que el UNSC tomaría prisioneros en lugar de la CIS, todos los soldados clon y él mismo se sintieron un poco tranquilos cuando se rindieron. Sin embargo, algo había sucedido desde que se rindió. Mientras subían, se cruzaron con 2 terranos que discutían visiblemente. Señor, me niego respetuosamente a seguir estas malditas órdenes. Sé que lo que hicieron fue horrible y yo también estoy muy enojado, pero estos tipos no tienen nada que ver con eso. Un Terran con un arma más grande le gritaba a otro hombre, que aparentemente era un oficial, cuya armadura tenía diferentes designaciones de rango. También llevaba un sombrero con la insignia del UNSC en lugar del casco que normalmente usaban sus soldados. Si Hig recordaba correctamente, era mayor. Soldado, usted y cualquiera que no quiera seguir estas órdenes no están siendo obligados a hacerlo. Estas vienen desde arriba. Estoy de acuerdo con ellos, está bien si no lo hace. Sin embargo, se presentará a un informe cuando hagamos RTB. ¿Se entiende eso? El oficial respondió fríamente. El soldado terrestre saludó. Sí, señor, entendido y gracias. ¿Qué diablos fue eso? Preguntó Gunner mientras llegaban a la cima de la cresta. Lo he visto mucho en los últimos minutos. Otro clon declaró mientras marchaban. Aproximadamente la mitad de los soldados del UNSC que he visto marchaban en dirección contraria o estaban haciendo lo mismo. Cualquier orden que recibieron parece impopular, pero no los obligan a seguirla. Aunque parece que suficientes lo son. Al llegar a la cima, Hig se encontró al borde de un gran acantilado que dominaba el terreno durante millas. Y a kilómetros de distancia, cerca del horizonte, una gigantesca columna de humo y llamas se elevaba hacia el cielo. Hizo que los otros fuegos de la batalla parecieran minúsculos cuando un par de naves terrestres volaron a baja altura, sus motores rugieron mientras disparaban hacia el fuego y el sol poniente. «Ok», exclamó Hig. Todos los clones se detienen. Un altavoz gritó mientras los soldados de la República, ahora prisioneros de guerra, obedecieron. Soldados del UNSC y varios vehículos armados del UNSC se alinearon paralelos detrás de ellos. Gira hacia adelante y camina 10 pasos, coloca tus manos sobre tu cabeza. Gracias por tu cooperación. El altavoz, aparentemente montado en uno de los vehículos terrestres ligeros con ruedas, sonó a todo volumen. Mirándose el uno al otro cumplieron. Hig comenzó a preguntarse por qué estaban tan cerca del borde antes de tragar saliva. Hig sintió que cada uno de ellos sabía lo que estaba por suceder, o se estaba dando cuenta de ello. ¿Qué diablos son y? Preguntó Gunner cuando fue interrumpido por el amartillado de armas detrás de ellos. El tiempo pareció ralentizarse cuando el corazón de Hig se atascó en su garganta. Oh, Scrag, cientos de armas escupieron llamas y casquillos mientras los soldados del UNSC disparaban. El cuerpo de Gunner y los que estaban más cerca de él comenzaron a temblar como marionetas mientras las balas los atravesaban en forma de chorros de sangre. Hig intentó en vano correr antes de sentir 2 balas atravesar su guante y llegar a su pecho. Lloró mientras escupía sangre, volteándose a tiempo para ver el cañón de un UNSC escupiendo llamas. Hig no sintió la bala del rifle Gauss atravesar su cráneo. Su cuerpo inerte pronto cayó por el acantilado junto con cientos de otros. RNS intrépido.
Sentado en el puente del antiguo buque insignia enemigo, John apretó el puño mientras Cortana le informaba de la situación que se desarrollaba en tierra, las órdenes que se habían dado y el estado de la flota cuando el Oni Prowler atracó en la nave para recoger al Spartan 2. La nave se había instalado en una órbita baja sobre el planeta con el resto de la flota del UNSC y sus considerables refuerzos. Después de todo, esta guerra no será tan diferente. Declaró en voz baja mientras recordaba una de las lecciones que Aideja le había enseñado cuando los Spartans estaban entrenando. La mayor amenaza de la humanidad, no importa cuán avanzado esté o cuántos mundos se encuentren a su alcance, siempre será el mismo. Hiperespacio. En las turbulentas profundidades del hiperespacio a bordo de la cápsula de escape, Ayla se sobresaltó. Su cuerpo estaba frío y cubierto de sudor, y todavía le dolía la pierna a pesar del Bacta. Apoyándose contra el mamparo de la pequeña cabina, se quedó dormida inmediatamente después de limpiarse las heridas. Lo que la despertó no fue el dolor casi constante e insoportable. Era la fuerza. Algo terrible había sucedido. Algo que cambiaría la galaxia. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.